decir nada, entonces. O sea, Estamos, ya estamos. se nos oía, se nos oía. Se nos oía, ¿no? Vale. Sí, pero ya ahora se nos ve también. Presentamos y vamos a darle caña. Ok. Vamos a ello. Muy buenas a todo el mundo. Bienvenido a este séptimo programa de Merienda Fluzo con Absurdum. Hoy falta la tercera pata, de nuevo, tiene contingencias. Ya cuando aparezca nos contará lo que pueda contarnos. Pero tenemos, bueno, pues por supuesto a David Omar. Hola. Y la segunda pata, pues Juan Jesús aquí presente. Como veis, ya hoy empezamos directamente con los dos invitados. Tenemos a Miguel Ángel A Cajigal jugar. y a Sara Ruballo, que por temas de cosas técnicas, pues hemos dicho, bueno, pues entrad ya y probad el sonido, no vaya a ser que haya algún drama luego. Así que nada, hoy vamos con todo. Recordad, hay cierto orden en lo que solemos traer, pero aquí hay libertad absoluta en realidad, o sea que es un poco como el chiringuito de la historia, ¿vale? Bien, dicho eso, nueva temporada. Mm. Vosotros pasáis por aquí, os vemos en Merienda Fluzo en esta segunda temporada ahora por primera vez. ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué os ha parecido? Porque además llevamos ya 6 episodios, hemos llegado Salvador. a la mitad de la temporada, con lo cual ya se puede hablar un poco de qué tal todo. ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué habéis visto con los cambios, las cosas, los no cambios? Como queréis. Sara, Yo primera. Bueno, venga. pues yo, bueno, se me oye bien, ¿no? O sea Sí, que, sí. Sí, vale, muy guay. vale. Pues yo feliz porque como tengo sección nueva de Por Amor al Arte, pues feliz, claro. O sea, porque bueno, pues está bastante más enfocada, directamente enfocada sobre obras de arte, historia del arte, así que estoy muy, muy contenta, muy, muy contenta. Eso por lo que a mí me compete. Luego, por parte técnico y cómo está el programa, bueno, pues creo que pues, pues es una pasada, o sea, es una auténtica pasada lo que ha mejorado en el sentido de a lo mejor dinamismo del programa, las realidades aumentadas que traéis, o sea, son una ida de olla brutal. A mi hijo le vuelve loco, o sea, de repente me dijo, mamá, el barroquista estaba metido en una cueva de calaveras. Y en plan, súper flipante. Qué Sí, guay. sí, sí, en plan de un flipe, además es en plan de mamá, una realidad aumentada brutal. Y entonces sí que ha mejorado en ese sentido, creo que un montón. Los viajes de Iribar yo creo que también han molado mucho, o sea, eran muy buenos el año pasado y este año creo que incluso son mejores. Y la sección de Goyo, que yo tenía mis ciertos reparos, digo, a ver qué es esto, ¿sabes? Y resulta que me ha gustado un montón, o sea, me ha gustado un montón. La verdad es que sí que está bien, muy bien traída. Y bueno, ¿y qué voy a decir de Raquel? Que Raquel me tiene absolutamente living y enamorada, ya no solo dentro del programa, sino también fuera. Así que pues yo muy, muy feliz, muy, muy feliz, de verdad que muy feliz. Pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo con Sara. Ya está. Ah, No, joder, no seas así, hombre. no, a ver, yo la verdad es que Luego te creo, querrán que digamos cosas malas también, ¿eh? Pero bueno, eso te... sí, yo, o sea, cuando estás dentro de una cosa tan grande y tan nueva y tan distinta a todo lo que se ha hecho en tele en España, incluso distinta a lo que se hace en tele en otros sitios, porque formatos como el condensador es muy difícil encontrar algo remotamente parecido en tele, lo busques donde lo busques, en cualquier país. Entonces, al final, es muy difícil no ver que todo el mundo se está dejando la piel para que salga cada uno de los capítulos, ¿no? Y creo que eso se nota. Cosas que me gustan, que la gente, la comunidad que se ha creado le tiene mucho cariño al programa y eso está muy guay. Creo que además eso se nota y permanece. Luego está fantástico que el seguimiento se mantenga y crezca, porque en realidad en una segunda temporada, donde ya todo el mundo conoce el programa, donde ya, bueno, pues puedes decir, va, este jueves no me lo veo y ya me lo veré en diferido, ¿no? Seguir aguantando el share de cuando estábamos presentados por un tipo que es una bestia parda conocida en prácticamente todo el mundo de habla hispana y que tiene millones de seguidores, y seguir haciendo esas mismas cifras que cuando estaba Juan Gómez Jurado, a mí me parece una pasada, ¿no? Y luego, cosas que han cambiado, que me parecen alucinantes. Raquel es que es maravillosa, pero bueno, yo creo que lo decimos tanto que, que yo creo que le vamos a gastar el nombre a Raquel, pero es cierto que Raquel es maravilloso trabajar con ella. Yo creo que se notó esta semana, pero yo en la sección de esta semana me lo pasé
muy bien. Luego, si queréis, contamos intrahistorias de la sección de esta semana, pero yo me lo pasé muy, muy, muy bien grabando la sección de esta semana con Raquel. Y luego, creo que en general las cosas que funcionaban bien se han engrasado en la primera o sea, desde la primera temporada, como que están más engrasadas y enganchan más. Y las que no funcionaban tan bien, que siempre las hay, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la primera temporada tenía ciertos altibajos de ritmo, por ejemplo. Yo creo que eso se ha solucionado muy bien, ¿no? A mí la segunda temporada me parece, como producto televisivo, más perfeccionada que la primera, ¿no? Entonces eso creo que es guay, ¿no? En general. Cosas a mejorar siempre hay, pero yo creo que en general el salto para adelante es muy guay, ¿no? Y no sé, es que es muy bonito que estemos ahí un jueves por la noche en una franja en la que parece que solo puede haber fútbol o realities o series hipercaras, y que estemos nosotros ahí haciendo un programita con cariño y tal, y en el que hay tanta gente echándole la vida. Joder, es que a mí me parece muy bonito. Hay una cosa que nos pasa con vosotros dos, que además lo hemos comentado en más de una ocasión, y es que cuando tenemos a dos historiadores del arte en el programa y hay que meter una sección de arte junto a otra sección que es fija de arte, muchas veces cuando proponíamos un tema nos pedían que justificásemos, Claro. que la gente entendiese por qué eso lo iba a explicar Barro y no lo iba a explicar Sara, o por qué no al revés. Pero en este caso, en el tema de la muerte, estaba claro que el barroquista no podía faltar, porque vamos, más tema que muerte en el barroco. Aparte, mola, porque esta temporada llevo 2 barrocos plenos, ¿eh? O sea, con Bernini y sus chapuzas y con la muerte, ¿no? Hemos ido 2 veces al siglo XVII, yo es que ya no puedo pedir más. Puedes pedir más, puedes pedir una sección fija de barroco. Hostia, eso sería precioso, ¿eh? Yo quiero decir que de verdad, cuando me dicen que tengo una sección fija que es de arte, o sea, lo primero me sentí fatal. O sea, lejos de alegrarme, que era un poco como lo que llevaba, no peleando, ¿no? Pero en mi fuero interno era lo que una desea, ¿no? Y como que proyecta mentalmente de algún día, tal, hablaré de historia del arte solo en tele. Y claro, cuando te lo dicen y sabes que está tu compañero del alma, amigo, al que quieres un montón y que encima sabes que es inmensamente mejor profesional que tú. Bueno, ya empezamos. No tiene este pelazo, pues la cuestión es que dices, joder, la verdad es que me dio rabia, sinceramente me dio rabia, porque dije... Ninguna. Cállate, que estoy hablando. Vale. Entonces, dije, joder, ¿qué va a pasar con Barro, no? Porque claro, si a mí me dan una sección de arte sabiendo cómo funciona el tema de la televisión, efectivamente, en la hora de justificar que Barro hable de cosas de arte, iba a ser mucho más difícil. Y entonces, como que en algún momento medio insinué a personas que tenían el rollo de, ¿y si la hacemos a medias? O si él sale a veces y yo, ¿sabes? Y yo también, o sea, hacerlo juntos o algo, ¿sabes? Rollo de, no puede ser, porque me daba como mucho coraje. Sí que es verdad que Barro es un bestia parda y va a dar igual el tema que le deis, que lo va a defender a muerte, ¿sabes? Lo que pasa que es verdad que la historia del arte es que es tan apasionante, tan gigante, tan maravillosa, que da cabida para... O sea, es prácticamente melliza, ¿no? De la historia, entonces... También es mucho más visual también, y entonces, claro, permite apoyar muy bien muchas secciones y, claro, y si yo me centro más a lo mejor en la historia del arte concreta, Barro puede hacer una amalgama ahí muy guay. Pero sí que, oye, yo voto por una sección solo del barroco, sería brutal. Me encanta además algo así como de, ala, vete para el barroco, y esas cosas que te dicen de vez en cuando, en plan de... Pero... ¿Os imagináis en plan, el agonías del barroco de esta semana es o algo así? No, la verdad, o sea, ahora que Sara habla, Sara es muy generosa, como veis, demasiado. Digo verdades como puños. Yo, o sea, yo solo me he emocionado de verdad una vez viendo el programa. Esto lo puedo contar, pero emocionarme de verdad. Y fue el primer programa, la primera vez que salió Sara. Porque... Muy sensible, Barro. Yo ya, ¿qué quieres? Pero Sara es una pionera que se lo ha currado ella sola cuando nadie hacía nada, cuando nadie se lo curraba, y que todo lo que tiene se lo ha levantado con esas manitas y que tiene un talento brutal. Entonces yo ahí, la verdad es que
salir en el mismo programa que Sara, para mí es un honor. Y salir en el mismo programa que el resto de la gente, ¿no? Pero para mí Sara es una persona muy especial. Creo que se nota, ¿no? Entonces, a mí el hecho de que salgamos dos historiadores del arte, una historiadora del arte y un historiador del arte, en el mismo programa a las 10 de la noche en la tele pública me parece un flipe. Pero tengo clarísimo que si tiene que salir una de las dos personas, tiene que ser Sara. O sea, eso está clarísimo. Primero, porque es ella. Segundo, porque nuestra profesión es una profesión mayoritariamente de mujeres, en la que mayoritariamente los hombres somos los que tenemos más presencia, lo cual me parece particularmente injusto, de siempre. Ya desde que yo estudié una carrera en la que éramos 300 personas en clase, de las cuales debíamos ser 30 hombres, y a día de hoy la mayor parte de los que tenemos un trabajo relacionado con nuestros estudios somos esos hombres. Eso es terrible. Y ni siquiera teniendo en cuenta que muchas de nuestras compañeras tenían mejores expedientes y trayectorias brillantes, y al final muchas están todavía esperando a poder hacer su huequito, ¿no? Entonces, para mí, yo no tengo ningún problema cuando no me toca salir, siempre que esté Sara, que está ahí todos los programas y que me parece muy grande. Y ya paro, ¿eh? Pero es que así, ahí te lo comes, chavala. Menos mal que la magia nos permite de vez en cuando que estéis los dos, porque también nosotros presionamos para que haya más espacio para el arte, que siempre es algo deseable, vaya. Precisamente estábamos comentando antes de que entraseis vosotros en llamada el tema de la presencia del arte y de la relación que hay evidentemente entre la historia y el arte, o la historia del arte, que es básicamente indisoluble, ¿no? Entonces, precisamente, pues dentro de que cada uno pueda tener pues sus filias y sus fobias, como siempre pasa, pues intentamos que el arte o incluso otros elementos que a veces son más complicados, otras partes de la historia, como puedan ser la prehistoria, ¿no? Que siempre intentamos que también haya prehistoria en el programa. En fin, un poco de todo, ¿no? Ha habido una pregunta, no sé si a lo mejor preguntarla ahora, pero bueno, yo lanzo ahora que si no se me olvida. Ha preguntado el otro ingeniero, que va un poco relacionado con lo que comentaba ahora, precisamente de los estudios y la gente que termina o que no termina trabajando de algo relacionado con sus estudios. Pregunta, ¿cuánto ha aportado a vuestros proyectos personales la participación en el flujo? Que es algo que de vez en cuando pues yo me paro a pensar en eso, pero claro, cada persona pues tendrá una respuesta u otra. ¿Vosotros qué pensáis al respecto? Por mi parte, como sabéis que estoy como muy con el tema de mujeres artistas, el año pasado intenté como con algunos guiones, bueno, ya sabéis la historia de los guiones del año pasado, pero bueno, los que pude sí que metí, por ejemplo, metí la anécdota de Rosa Bonheur, pude meter a una mujer. Este año que ya cogí los guiones desde el inicio, sí que es verdad que he podido hacer un ten con ten, un 50-50 en la máxima de lo posible, porque los temas también, pues oye, muchas veces requieren unos temas que a lo mejor, por ejemplo, este pasado de la muerte, pues hablo de Valdés Leal y de Guadalupe Posadas, y no venía un poco a cuento hablar de una mujer, o de las que teníamos planteadas a lo mejor no eran tan interesantes visualmente o estaban muy metidas con calzador, pero sí que es verdad que en este año creo que he conseguido una paridad mucho más evidente que el año pasado, porque a lo mejor la gente todavía no lo ha notado, yo tampoco lo he notado en estos 6 primeros episodios, pero los que van a venir, juraría que en los que quedan, en todas va a caer una mujer seguro, o sea, seguro. Así que bueno, yo he tenido la oportunidad efectivamente de hablar de ellas, eso es mi caso personal. Y luego, pues no sé, Barro como tiene tantos frentes abiertos de investigación, pues no sé. Yo, la verdad, es una pregunta curiosa, ¿no? Porque para mí Fluzo es un regalo, porque, como sabéis, soy de esa parte del Fluzo, lo hablaba con David justo antes de conectarnos, que trabajamos, además de hacer divulgación, es decir, y que trabajamos a jornada completa, además de hacer divulgación. O sea, yo lo que hago en redes o el libro o lo que sea, lo hago fuera de mi tiempo de trabajo. Es trabajo añadido. Y lo hago encantado de la vida. Y lo disfruto porque aprendo un montón. Y a mí cuando me llama Aitor, cuando me invitáis vosotros, que sois para mí el motor y el corazón de este programa, los Ad Absurdum, y me llama Aitor para trabajar en el programa, yo tenía encima de la mesa una de movidas abiertas, que era como... ¡Qué locura! No, de hecho, recuerdo que Aitor como me dijo, bueno, todavía no te puedo decir
recuerdo esa llamada muy graciosa. Yo creo que lo conté alguna vez. No sé si hasta lo conté la vez que hicimos el colectivo. Yo estaba en el hospital, porque nada grave, pero me habían hecho unas pruebas, iba por los resultados y yo allí en la sala de espera hablando con Aitor. Me metí como en una escalera para no molestar, porque queda bastante feo. Y recuerdo que Aitor me dijo, bueno, algo así como, ahora no te puedo decir en cuántos programas saldrías. Y yo creo que le di una respuesta que sonó un poco a, no, como si salgo en unos, y a mí me da igual. Pero es que realmente tenía tantos marrones abiertos ese año, o sea, tenía la expo, el libro, un montón de cosas que ya venían de atrás, que luego, claro, las cosas no salen luego al público por el orden por el que tú las haces, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que ha creído, por ejemplo, que yo he sacado un libro porque salgo en la tele, y es al revés. Es decir, yo ya estaba escribiendo el libro desde un año antes de que saliese el proyecto de Fluzo, ¿no? Si no, no estaría el libro en las librerías a estas alturas, evidentemente. Pero sí me ha aportado mucho Fluzo, por un lado, porque me ha permitido trabajar codo con gente a la que admiro muchísimo, pero mucho. A Sara ya la conocía, pero a la mayoría de vosotros no os conocía en persona, y eso para mí es una pasada. Y luego me ha aportado, esto que voy a decir a lo mejor suena un poquito, no sé, subidito, pero lo voy a decir igual, ¿no? Trabajamos a un nivel que es un nivel con una exigencia muy alta, ¿no? Entonces, ese nivel de exigencia muy alta que tenemos te sirve muchísimo de escuela, ¿no? Yo aprendo mucho en el Fluzo, no solo de tele, que aprendemos, y creo que se ha notado esta segunda temporada, que ya tenemos pues unas tablas distintas, un saber estar en el plató distinto, sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no, esperamos con mucha más paciencia, porque entre todo la televisión es esperar y esperar y esperar y esperar. Pero además, a la hora de escribir los guiones de esta segunda temporada, yo he llegado a un nivel que os juro que no sé de qué hablo en la sección que viene ahora. Porque la primera temporada era como, hostia, el guión, tal, y ahora ya es como que sabes lo que quieres contar, cómo lo quieres estructurar, y eso me sirve para más cosas. Me sirve cuando tengo que hacer otro tipo de guiones, para otro tipo de formatos, otro tipo de soportes, me sirve para hacer otro tipo de síntesis, incluso para preparar charlas, ¿no? Al final todo eso es yo me tomo todo esto como un aprendizaje siempre. Yo siempre voy a todos los sitios a intentar aprender lo más que pueda. Y en Fluzo aprendí una barbaridad. Aparte de, como digo, que a mí me aporta un montón poder trabajar con toda esta gente maravillosa que sois. Ay, madre mía, es que la verdad que eso ha sido, lo decimos siempre, ¿no? Que conocer a este grupo tan maravilloso que de hecho ahora poco a poco, el año pasado fue más difícil, pero este año parece que nos vamos conociendo, o sea, nos vamos viendo de vez en cuando. Hace poco estuvo Marca por aquí y de hecho esta semana que viene también viene otro Flucero a Murcia, ya lo pondremos por redes sociales con alguna fotillo. Y da mucho gusto porque al final también es el conocer a personas, y no solo a la gente que trabaja o sea, que participa en el Condensador de forma activa, sino también incluso la comunidad de redes. En realidad al final se crea un poco cierto sentimiento de comunidad que hace que nos acerquemos a gente con la que no habíamos hablado antes, pero que a lo mejor pues, lo sigue, te gusta lo que hace, pero tampoco te relaciona de manera directa, y eso desde luego enriquece muchísimo, muchísimo. Sí. Yo quiero añadir que da la sensación de que estamos todo el rato como autocomplaciéndonos un montón o complaciendo a los demás, de madre mía, me flipa currar contigo, te admiro mogollón, o sea, esto me parece aquí unas lavaditas unos a otros, pero por fuerte que parezca, yo desde mi punto de vista es auténticamente real, o sea, yo si no soy asquerosamente sincera, y si no me caes bien no es que directamente te voy a ignorar, ¿no? Y venimos todos del mundo de redes sociales en el que la hostilidad y la envidia o no sé, o el hater se lleva a muerte, y a veces es verdad que estamos todos tan alabando el trabajo de los demás o el conocer al otro o el poder trabajar con ellos o su sección o lo que sea, que puede parecer incluso, yo lo quiero decir porque sé que ahora mismo tenemos gente al otro lado que nos está escuchando, sé que hay público, entonces por eso lo quiero decir, que puede parecer que estamos siguiendo un guión, siguiendo un planteamiento, que se nos ha dicho que tenemos que decir lo maravillosos que somos todos todo el tiempo y todo eso, pero es que no es real, o sea, la realidad es que nos queremos, nos admiramos, nos mola mogollón currar juntos, y cuando yo veo a alguien a alguno de mis compañeros salir en tele, es que me enorgullezco mogollón, y es que os tengo mogollón de cariño, y es la familia Fluzo, ¿sabes? O sea, pero además desde, yo qué sé, desde Marta la regidora hasta obviamente mi Olmo del alma, que qué bella me pone siempre, y obviamente por todos los colaboradores, e incluso con Aitor tengo una relación que es como mi hermano mayor, o con Jesús, ¿no? O sea, realmente esa fraternalidad y ese cariño
existe, es cierto, es real, y a veces es verdad que somos un poquito empalagosos. Pero Sí. Yo, por ejemplo, yo no conocía por igual a todo el cuerpo de colaboradores y colaboradoras, ¿no? Pero yo, por ejemplo, bueno, a Sara la admiro desde que empezó prácticamente, y para mí, cuando la conocí hace ahora 2 años, por fin físicamente en Cantabria, fue un momento fan total. Y me abrazaste de mazo y yo decía, ¡qué tío tan bajo! Y yo, por ejemplo, a Laia, a mí me flipa lo que hace Laia. Yo soy muy fan del trabajo de Laia y me declaro y me declararé siempre absolutamente fan del trabajo de Néstor. Sois las 3 personas a las que más seguía, ¿no? Para mí Néstor es una bestia parda, o sea, yo Néstor no sé cómo lo hace, es descomunal, ¿no? Pero al resto de la gente también conocía las intervenciones en radio de Javier, por ejemplo. Y joder, es que trabajar con gente así es tremendo. Igual que la gente que está en el equipo que no viene del arte o de la historia, ¿no? Porque al final trabajar con Javier Cansado, con Juan Gómez Jurado, con Raquel Martos, con Miguel Iríbar, con Goyo, es una pasada. Estamos hablando de gente que tiene el culo pelado, de trabajar al más alto nivel televisivo y cultural que hay en España, y tú estás ahí que tienes que hacer lo tuyo, contar lo tuyo y joder, es que es muy guay trabajar con gente así al lado, ¿no? Bueno, Además, vamos a se dejar han ya la establecido empalagosería. Venga, ponte serio, David. Ponte No, en serio, serio, David. pero que se han establecido unas relaciones increíbles. O sea, yo el viernes presenté mi libro y estuvo Raquel Martos en la presentación de mi libro, por un lado. Pero es que previamente yo había tenido una conversación con María Jesús Cava, que es como mi madrina, es como mi hada madrina, mi protectora. Y entonces me mandó, estuvimos hablando y me dio como unas pautas, ¿no? Como eso, es que eso de que dices del culo pelado, eso María Jesús Cava lo dice mucho. Entonces dice, como yo tengo el culo pelado, ya de tal, pues te voy a dar unos consejos. Y entonces me estuvo dando ahí unos consejos como para saber estar, porque ella es como mi mentora, ¿no? Entonces es muy guay, porque eso, yo no conocía a María Jesús Cava antes, pero se ha establecido ahí una amistad y bueno, ya ni os cuento la relación que yo tengo con la de Mazarrón. O sea, vaya dos. Eso para las tomas falsas del DVD. Ya contaremos pero la intrahistoria. Eso, pero bueno, venga, sigamos, perdona, ya hemos tenido un momento empálago, venga, vamos. Venga. Que os hemos invitado a un programa sobre la muerte y estamos aquí... Todos happy. También nos ven los culos unos a otros, sí. Bueno, comentábamos antes que, claro, el programa, al ser sobre la muerte, no podía faltar el barroco y, de hecho, Sara misma ha dicho que, aparte de la sección propiamente barroca que tuvo el barroquista, la propia Sara también pudo hablar de barroco, pero en ningún momento llegamos a un poco a profundizar en ese concepto de la muerte en el barroco, que es como un leitmotiv. Parece que nosotros que hemos estudiado historia, hemos estudiado arte, lo tenemos muy interiorizado, pero quizá la gente desde fuera lo vea como algo casi más macabro que poético o que literario. Uh-huh. Y entonces, si queréis que profundicemos un poco en el por qué esa obsesión por la muerte en el barroco. Es curioso. Pero yo tengo que decir que en el barroco hay mucha obsesión por la muerte, pero en el romanticismo se os va la olla, ¿sabes? Sí. O sea, en el romanticismo es ese de suicidio colectivo, ¿sabes? Entonces, Sí. yo creo que, no sé, pero sí, el barroco tiene su miga. Empieza, que tú eres el barroquista. A ver, ¿qué pasa? En realidad hay como muchos temas que reconocemos mucho en el barroco, pero que ya vienen de atrás, ¿no? Por ejemplo, me parece finísimo que el programa empiece con Raquel hablando de las danzas de la muerte, que no son barrocas, pero que tienen cosas que a veces identificamos con el barroco, cuando en realidad estaban ahí de mucho antes. Es cierto, una cosa que yo puse en un tuit durante el programa, que quizás la época en la que menos presencia directa tenemos de la muerte es la actualidad. Y en el pasado, en otros momentos históricos, había como más presencia de la muerte, sea a través de las imágenes o a través de la presencia de la muerte en la vida cotidiana mismamente, ¿no? Hoy, afortunadamente, pues bueno, por desgracia seguimos todavía en los últimos coletazos de una pandemia que con tema de mortalidad nos ha puesto evidentemente en el punto de mira, pero perdemos de vista que afortunadamente los índices de mortalidad, sobre todo de mortalidad temprana en los seres humanos, han bajado muchísimo en el último siglo y medio, cuando en otros siglos lo normal es que cualquier matrimonio perdiese como mínimo a la mitad de sus hijos, más o menos, y eso ya sin hablar de epidemias y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso llega a la época barroca, y en la época barroca es que pasa de todo. O sea, el barroco, que es un libro que Geoffrey Parker llama el siglo maldito, el siglo XVII,
es un siglo en el que en Europa pasa todo lo que se te pueda ocurrir. Catástrofes naturales, guerras de todo el mundo con todo el mundo. Entonces eso al final... Epidemias, también hay epidemias. Sí, las epidemias venían de atrás, pero siguen por ahí tocando las narices todavía unos cuantos siglos. Entonces eso como que se vuelca hacia una manera de ver la muerte que luego ha estado muy presente en la cultura hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, en el teatro. El teatro barroco habla mucho de muerte, ¿no? Hamlet, mismamente, Macbeth, Shakespeare, pero no solo Shakespeare, incluso se puede ver en Calderón, la idea de la muerte también aparece. Es muy interesante que es una época en la que se empieza a reflexionar mucho sobre eso. Y yo creo que también una cosa que perdemos un poco de vista sobre el barroco es que, como es la época de la revolución científica, porque asociamos más la revolución científica con el Renacimiento, pero no, queridos niños y niñas, no. El Renacimiento es el momento en el que empieza la revolución científica, pero la revolución científica sobre todo es una cosa que sucede durante el barroco. Recordad que esto pasa durante el barroco. Galileo Galilei era un señor del barroco también, no solo del Renacimiento. Y con la revolución científica yo creo que los seres humanos, por lo menos en Europa, que es la parte en la que podemos hablar de barroco más plenamente, Europa y sus ramificaciones imperiales, la gente empieza a tomar conciencia poco a poco de la, no sé, de lo pequeños que somos los seres humanos, ¿no? De que somos bastante ínfimos, en realidad, porque empieza a avanzar la ciencia, empieza a avanzar la exploración del espacio, la exploración de nuestro propio planeta, empezamos a saber más sobre nuestro propio cuerpo, sobre las enfermedades, y empezamos a detectar como especie que igual no éramos tan especiales, ¿no? Y a lo mejor eso no sé si llega a provocar una sensación de vacío que haga que todo sea tan dramático y tan terrible, ¿no? Pero es cierto que en el barroco esa idea de la muerte aparece una y otra vez, ¿no? Y fue una gozada poder hablar de las capillas de huesos y de los osarios en general, que no son algo que sea exclusivamente barroco, pero que sí es cierto que en el barroco se volvían muy locos con esto. Y creo que ha sido una sección, debo confesar, así como primera píldora de intrahistoria de la sección, que era la sección que menos me convencía de mis secciones de este año. Juanje lo sabe además porque hablamos de ello alguna vez y como me pasa casi siempre, es una sección que me ha encantado como ha quedado, ¿no? O sea que me descubro otra vez ante vosotros porque yo ya a estas alturas tenéis mi completa confianza para decir, tú hablas de esto, yo venga, me tiro. Yo te vi grabar la sección y aparte que te diste 1000 paseos, que en la sección te das 1000 paseos, pero es que en realidad te diste como 4000. Entonces, yo vi cómo lo grababas y tal, y yo te veía que esa sección te pegaba muchísimo y tú decías como que no me estoy muy contento y yo, joder, que te pega, o sea, realmente digo, si es que ya te digo que te den lo que te den lo vas a defender de una manera increíble, ¿no? Y bueno, y al hilo un poco de lo que estaba hablando justo el Barro, de que la muerte y el barroco y demás, también es que claro, los humanos somos así, entonces cuando hay algo, somos muy de ir a la contraria, ¿no? Somos muy contradictorios en sí mismos, entonces si estamos todo el rato rodeados de muerte y demás, como pasó en el barroco, de repente surge una contraidea que es aprovecha tu vida al máximo, colega. En plan, de solo tienes una oportunidad, porque lo que hay, dicen los cristianos que hay una segunda oportunidad, pero como no lo sabemos, pues aprovecha. Entonces cuando aparece lo de el memento mori, los vanitas, y entonces aparece toda esta serie de bodegones, que además los bodegones estaban un poco en auge en aquel momento, pues es cuando surgen toda esta serie de bodegones preciosísimos, con relojes, con burbujas, con las calaveras y con toda esa serie de simbologías en las que nos dicen que la vida es un chas, es un suspirillo y eso, y hoy estamos aquí, mañana estamos allí y no se sabe. Así que lo que tengas que hacer, hazlo hoy, que mañana no se sabe si la parca ha venido a verte. Cuando surgió la idea de la sección que hizo Barro, más explícita no podía ser, porque era hablar de la muerte a través de la construcción con los propios cadáveres, a construir con los muertos. Me estaba acordando justo ahora que hubo un hombre que dio mucho el follón a través de redes porque no habíamos hablado del osario de Bamba aquí en España. Es cierto. Y claro, es que yo pensé, es que al final lo que está haciendo el barroquista es exponer que existe este fenómeno. No está hablando de casos concretos, sino que está utilizándolos para explicar que existe este fenómeno. Y claro, mucha gente no entiende que cuando nosotros nos planteamos, estamos pensando cómo montar una sección, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta que es la realidad aumentada. Y a ver de dónde sacábamos una realidad aumentada del osario de Bamba. Claro. Si ya nos las vimos canutas para encontrar las catacumbas de París, que parece que es algo que debe ser muy fácil de encontrar,
Pues no es tan sencillo. Pues imagínate el osario de Bamba. De hecho, una cosa, pero es en la sección esa, no sé si se puede decir, pero claro, lo voy a decir porque me lo mandasteis a mí como si lo pudiese hacer yo, o a mí me lo propusisteis y luego lo sacasteis y se lo disteis a Barro, como que lanzasteis como lanzamos entre todos muchas propuestas de historia del arte, y a mí me acuerdo que me llegaron las catacumbas, a mí me llegaron y luego no se hablaron de ellas. Eso, Pero luego eso fueron responde para a... Barro. Supongo que era por el tema de la realidad aumentada, ¿no? En primera instancia era suyo, luego hubo un cambio y luego hubo otro cambio. Eso es algo bastante habitual, que si todos los programas han tenido secciones que han entrado, han salido y han entrado, o han entrado, han salido y se han quedado fuera. Entonces no es algo extraordinario, ha pasado en muchas secciones. Muchas cosas que parecen que estaban pensadas desde primera, es cuestión de que ha habido, en fin, una ruleta de cambios por uno u otro motivo, que no siempre es el mismo motivo ni la misma indicación. Entonces, ahí con lo que decía David y lo del osario de Bamba o de cualquier osario, porque en realidad osarios de este tipo hay muchísimos. A la hora de plantear una sección como esta, que es un fenómeno en realidad, no es algo extraño, no es algo súper exclusivo de un lugar puntual, yo creo que así hacemos un poco, yo creo que nos sirve para contar un poco cómo funcionamos, ¿no? Y cómo lo planteamos. Lo importante es hablar de los casos paradigmáticos, ¿no? Es decir, de esos casos que o bien son o el más famoso, o el más extraño, o el más grande, o el más antiguo, ¿no? Porque es así un poco como en divulgación tú puedes contactar con la gente, ¿no? Entonces entran digamos, las 4 épicas, ¿no? La de Capuchinos de Roma, que es la más famosa probablemente, como osario, como capilla, la de Évora, porque es patrimonio mundial. Estamos hablando de una capilla de huesos que forma parte de un conjunto patrimonio mundial y también es una de las más famosas. Luego tenemos la más loca, que es esta maravilla con el escudo hecho con huesos y tibias y omóplatos, que es loquísima. Y luego la más grande de todas. Y además siempre estamos buscando los ejemplos que dan una vuelta, ¿no? Porque es una cosa que yo creo que estamos tan poco acostumbrados a la divulgación en cultura o en historia o en arte, a la divulgación como tal, que no entendemos tampoco los resortes, ¿no? Es una cosa en la que yo estoy trabajando mucho y por eso voy a ponerme aquí un poco pedorro, pero tienes que buscar un poco la cara B de las cosas. Es decir, lo que hacemos en el programa no es simplemente enunciar cosas, no enunciamos cosas, siempre le buscamos las vueltas a cada cosa, ¿no? Es como, a veces hay gente que dice, habéis hablado de esto que es muy obvio, sí, pero no lo hemos hablado casi nunca desde la perspectiva obvia, le estamos intentando dar la vuelta, ¿no? Estamos bien intentando desmentir lo obvio o intentando ver la parte que no es tan obvia dentro de todo esto, ¿no? Para mí, por ejemplo, era muy importante explicar en esta sección que los osarios nacen, en primer lugar, como problema de aforo de los cementerios. Es decir, estamos hablando ya de muchos siglos de cristianismo en Europa y en aquellos núcleos urbanos de muchos siglos de historia, los cementerios estaban petaos, pero petaos. O sea, lo sabemos. Sabemos que en cementerios en la península ibérica los cadáveres ya ni se enterraban y que los cerdos, que muchas veces no se tenían estabulados, saltaban las tapias de los cementerios y se iban a comer los restos humanos al cementerio, escarbando con sus patitas, ¿no? O sea, había un verdadero problema de espacio para meter todos los cuerpos. Entonces, este tipo de construcciones, además de la vanitas, además de todo este recuerda que te vas a morir y todo este tema, también eran funcionales porque permitían coger todos esos huesos, hacer algo digno con ellos. A nosotros hoy nos puede parecer un poco grotesco quizás, pero es hacer algo digno. También nos parecen grotescas esas fotografías que se hacían de los cadáveres para poner en las lápidas, ¿no? Que eran súper clásicas y que se dejaron de hacer a lo largo del siglo XX. Y aunque nos parezcan grotescas esas capillas, también era una manera de darle dignidad a esos cuerpos, ¿no? No es simplemente cogerlos y arrinconarlos en cualquier lugar, sino que era pues darles un poco de orden y recordar que esas personas son cuerpos sepultos de cristianos y cristianas que murieron hace siglos. Entonces hay que tratarlos con un poco de respeto. Y las capillas y osarios de este tipo, o las catacumbas de París, que ya son una auténtica barbaridad, suponían eso, suponían ordenar un poco todo esto, manteniendo un poco el rito de inhumación como se debe, pero también siendo un poco prácticos y funcionales. Claro, un dato que me gustó, que yo no lo sabía, y era de claro, cuando dices, no, es que había una cantidad de huesos que ya no cabían en los cementerios. O sea, vamos a hacer algo productivo con esto, porque si no, tú verás, claro, vamos a construir casas, ¿no? Me parece bien. Y acabaron haciendo arte con cadáveres. Sí, como los transi.
Y luego en el caso de Sara, precisamente teníamos el ejemplo que acaba de nombrar Barro, los transi, que no podían faltar, que además eso fue una propuesta que nos hizo ella. Hablar de los transi, lo que pasa es que, claro, había tantos tipos de transi distintos y tantos ejemplos tan buenos que luego hubo que quitar la mayoría de los ejemplos porque no podían entrar todos. Claro, pero por eso yo dije, ¿no? En plan de tenemos muchos grados de descomposición del cadáver. Además, esa frase le debió encantar a Radio y Televisión Española porque es la que usó luego para hacer el anuncio. Y es la que sale todo el rato y diciendo, jolines, qué sección tan tétrica va a quedar, ¿no? Pero es verdad que es que cuando te pones a mirar los transi es que son un poco una fantasía, ¿no? O sea, son, porque eso tienes en plan cadáver fresquito, luego los tienes un poco sequito, luego un poco más descompuesto y luego ya hueso total. O sea, puedes elegir. Además me acuerdo que Raquel me lo preguntó, ¿no? En plan de, pero tú elegías en qué estado querías estar, ¿no? Como cuando te compras una lavadora que quieres que contamine poco o mucho, ¿no? Pues lo mismo, en plan de elige en qué grado te apetece que te hagan el sepulcro. Elija usted el grado de descomposición. Sí. En fin, la verdad es que molan un montón. A mí me parecieron brutales. Yo cuando los descubrí en la carrera me parecieron, pues eso, geniales. O sea, que quieras que no. Y luego además son muy impactantes todos, porque claro, todos tienen su aquel, o sea, si te mola el mundo zombie, como es mi caso, ciencia ficción y tal, pues ahí tienes un buen repertorio, pero luego los que llevan el sudario y eso son o sea, los velatas, ¿no? Tienen esa proeza técnica de parece que llevan un paño. Yo me acuerdo una excursión con el colegio cuando era muy chiquitilla, yendo al Escorial y estando en el Panteón. Hay uno que es una princesa, una infanta, o no sé qué, y que te juro que parece que te quedas ahí mirando por si se mueve el velo, por si realmente está dormida y se mueve, claro, pero eso es mármol, no es, pero está tan bien hecho que os juro que da la sensación de que dentro se puede ver el último aliento, o sea, son muy impactantes, son muy, muy, muy impactantes. Y me moló que os colase la idea, ¿no? Me gustó que os guste. Porque dices una sección de arte hablando de la muerte, pues sabes que vas a hablar de los bodegones, los vanitas, seguro, ¿sabes? Seguro es seguro. Y entonces dije, joder, los transi me parecen muy locatis, vamos a por ellos. Y os gustó y yo feliz, muy feliz de hablar de ellos, claro. Y luego una cosa que pasó, ahí me dio la sensación en redes de que pasó un poco desapercibida, era la Catrina. Cuando en realidad la historia es súper chocante, la historia de cómo se crea... La calavera garbancera. Exacto. A mí me llamó muchísimo la atención cómo se había construido el personaje. Y sin embargo me pareció que tuvo poco impacto. A lo mejor habría que dedicarle una sección para que... La gente se enterase bien, ¿no? La verdad es que sí que era muy chulo porque lo de las calaveras literarias, ¿no? O sea, es que realmente es muy guay como el arte se... va permeando en todas las ramas vitales, porque claro, habíamos hablado de los transi, que eran esculturas funerarias, o sea, cuando te mueres te ponen ahí una movida encima de tu tal, y luego, por ejemplo, la calavera mexicana, que, bueno, la Catrina en concreto, que viene precisamente de una gaceta literaria, que es el adorno de un texto, de un periódico satírico. Entonces, ves cómo la historia del arte está eso, pues que es en las tumbas, que si en un periódico, que si no sé qué, y entonces ves que realmente el arte está por todos los lados, y al final es lo que esa versatilidad, esa pluralidad de manifestaciones es lo que, pues bueno, pues a mí me tiene loca con la historia del arte, ¿no? Porque no me he especializado nunca en nada porque yo soy como muy ecléctica y muy así, que me interesa todo mucho, y entonces pues ahí encontraba como que el arte se manifiesta de cualquier forma y manera y puedes encontrar algo precioso. Por cierto, hablando de arte, no sé si lo veis, pero yo aquí tengo una gata verde muerta. Sí. Yo pensé que la ibas a enseñar en el programa, ¿eh? Sí, no, pero bueno, aquí tengo una gata verde muerta con un café. De hecho, me la tatué cuando estaba harta a punto de matar el canal y dije, me voy a volver a la tienda de ropa porque es imposible vivir de la historia del arte, y entonces me hice una gata verde muerta esperando la fama. Y además, truco, si queréis que algo pase, tatuároslo, ¿sabes? O sea, o mejor dicho, que algo no pase, mejor dicho, porque sí, cuando alguien se tatúa el nombre de su pareja, normalmente a los pocos días lo dejan. O sea, entonces dije, pues me la voy a tatuar muerta, rollo de ya no voy a vivir de esto, y tate. Sobre eso tiene que haber alguna tesis, ¿eh? Tiene. Hay tesis sobre todo, sobre cualquier cosa que se te ocurra. Bueno, os iba a preguntar, vosotros que habéis estudiado
la historia del arte muy en general, ¿eh? O sea, todos los periodos y todas las geografías. A mí la Catrina me hizo pensar en la muerte como celebración, ¿no? Que es una cosa que se comentó con Bermúdez de Castro, que fue el invitado a In Medias Res, no como algunas sociedades, algunas culturas, sí que conciben la muerte no como algo triste, sino como un motivo de fiesta, de celebración. ¿Vosotros conocéis algún ejemplo, si existe, que a lo mejor no existe? Porque en Europa, en Occidente, siempre hemos entendido la muerte como algo depresivo, algo triste. ¿Eso ha cambiado a lo largo de la historia del arte? ¿En algún momento ha habido una manifestación artística que parezca lo contrario? Hombre, hay pelea y disputa, por ejemplo, con respecto a determinada música asociada con la muerte, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que sobre algunas de las misas de Requiem más conocidas, ¿no? Probablemente la más conocida de todas es la de Mozart, porque sale en la película Amadeus además, y hay mucha literatura sobre que en realidad la imagen que se pretende dar de la muerte en el Requiem de Mozart no es triste, ¿no? Pasa en el Requiem de Fauré, que también es otro de los más famosos, que tampoco da una imagen triste. Pero yo, fíjate, veo la pregunta y lanzo el órdago. En Europa la muerte fue un espectáculo de diversión y entretenimiento durante mucho tiempo, que eran las ejecuciones. Hoy día, que tenemos en general una visión muy distinta de la muerte, nos puede parecer increíble si leemos el relato de una ejecución pública pues del siglo XVII, por ejemplo. Fijaos que en la primera temporada Laia habló de la conspiración de la pólvora, de Guy Fawkes y sus colegas, y sus merry men, y os invito a que busquéis el relato de cómo fue el ajusticiamiento de Guy Fawkes, porque fue un festorro. Mientras al hombre lo torturaban, lo despiezaban, lo descuartizaban vivo, la gente se lo estaba pasando de coña. Entonces es curioso esto, ¿no? Es verdad que hemos cambiado la manera de ver la muerte mucho más de lo que pensamos, porque es cierto que la asociamos con ideas tristes, pero que hace siglos era más común, ¿no? Un poco lo que decía antes, ¿no? Antes yo decía, pensar que cualquier familia del siglo XIV o del siglo XVIII asumía que la mitad de sus hijos y hijas se iban a morir. No te tienes que ir hasta el XVIII, en el siglo XIX, incluso a principios del XX también. O sea, hablas con nuestras abuelas y nuestras abuelas han perdido, o sea, era un poco como lo habitual. Sí, sí. Yo, por ejemplo, creo, no sé en qué momento se da ese cambio en el que la muerte ahora mismo está como envasada al vacío, podríamos decir, o sea, está como empaquetada, está como solo la vives si te toca cerca, si no, es como una cosa que está ahí y además solemos proteger mucho a los pequeños de la familia, solemos proteger mucho a la gente, se te muere a lo mejor un tío, un padre y no tiendes a llamar a tus colegas que te acompañen, ¿no? O, no sé, ¿sabes? Como que está como muy, eso, como muy envasada. Y sin embargo, o sea, las fotografías estas que salen, las fotografías era muy habitual que efectivamente cuando se te moría un crío, y estamos hablando de principios del siglo XX, era muy habitual hacerse la fotografía toda la familia con el niño muerto, sí, perfectamente arreglado. Y no creo que se hiciera, obviamente tenía que haber una pena enorme, pero tampoco creo que fuese, o sea, ahora mismo nos parecía una cosa absolutamente desquiciante y macabra. Entonces, creo que eso lo que hace era como perpetuar la relación con la muerte, ¿no? Como alargar de alguna manera la existencia y que esa foto se ponía en la casa. O sea, esa foto no se hacía no te gastabas las perras para hacerte una fotografía y guardarla. Era para efectivamente colgarla en el salón de tu casa. Entonces estabas de alguna manera conviviendo con la imagen de un bebé muerto o de un niño muerto. Entonces estaban mucho más acostumbrados. Ahora mismo se muere alguien que conoces, pasas 4 o 5 días de paranoia brutal, tu luto y después en silencio, en tu movida, no se lo cuentas a nadie y ya está, ¿sabes? Y lo vives en soledad porque no es algo que ni se festeja, ni se comparte, ni nada de nada, ¿no? Incluso cuando se muere alguien extremadamente cercano, da como incluso cosa hablar con esa persona, ¿no? En plan de, oye, ha fallecido tu padre, ha fallecido tu hermana, ha fallecido tu... Y es muy heavy, ¿no? Yo lo digo porque lo he vivido muy cerca y parece como que hay ese tabú a preguntar, oye, ¿cómo te encuentras con este tema? ¿No? Cuando es una cosa que me parece bastante heavy y que lo suyo es vivirlo en comunidad, ¿no? En fin. Sí, yo creo que... Esa es mi opinión, ¿eh? No tiene nada que ver con la historia del arte, creo que me he ido más al plano más vital y terrenal o personal, pero creo que es así.
Yo, sin ser experto antropológicamente en el tema, creo que las diferentes culturas que fueron creando una serie de rituales asociados, ¿no? que ayudaban a pasar eso que normalmente se llama el duelo, ¿no? Y yo creo, me da la sensación, ¿no? que en nuestra sociedad occidental actual se ha como desnaturalizado un poco ese proceso, ¿no? Como sigue habiendo muchos lugares donde se celebra el duelo de manera tradicional, evidentemente en Occidente también, pero como que es como algo como que se pasa más por encima, ¿no? Se tiende a abreviar mucho, se tiende a cortar todo ese proceso, a hacerlo más aséptico, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que ya sea cada vez más infrecuente en España o en Europa, que en España creo que ya no se puede hacer un velatorio en casa, creo que es imposible por ley, pero esas cosas eran muy comunes hasta hace muy poco tiempo. Entonces es un tema que lo hemos alejado mucho, lo vemos desde otra perspectiva. Sin embargo, me decía Asun, educadora del Museo de Altamira, que conoce Sara también, que sin embargo ya pensaba que en la actualidad, me lo dijo durante el programa, teníamos la muerte más presente que nunca, porque aparece en las películas, aparece en los videojuegos, aparece en los cómics, aparece en la literatura de manera muy frecuente. Yo ahí, claro, ya digo, no soy experto. A mí me da la sensación de que sí que es una muerte como que alguien comentaba ahora en el chat, una muerte como un poco de mentirijillas, ¿no? Tenemos mucha costumbre de ver una película de Tom Cruise donde Tom Cruise se carga a 18 tíos en toda la película como si nada, ¿no? Como si no fuesen 18 personas una detrás de la otra. O como cuando en Juego de Tronos la gente contabilizaba la cantidad de gente que palmaba en cada capítulo, ¿no? Y es como si fuese otra historia, ¿no? No sé exactamente definirlo, pero creo que ha cambiado mucho la visión de la muerte en el último siglo, sobre todo en Occidente. En otros contextos culturales no sé cómo se ha movido la cosa. De hecho, yo cuando me muera os vais de cañas, ¿eh? Dice, bueno, tipo Estados Unidos. Dice Cosas del Monte, una cosa que de hecho hace un tiempo hubo un programa sobre eso en Netflix. Dice, pensad que la muerte fascina tanto que hay un tipo de turismo llamado Dark Tourism, en el que se visitan aquellos lugares de sufrimiento, dolor y muerte, cementerios, campos de concentración, campos de batalla, etc. Y tienen muchísimos visitantes. Hombre, no todo el mundo va a esos sitios por eso, pero es verdad que hay gente que hace un poco ese tipo de turismo. Pero bueno, lo de siempre, hay mucha gente en el mundo. Hay gente pato, como también decía un célebre torero. Una cosilla, porque ahora estaba viendo el chat, también hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que a día de hoy la muerte en determinado tipo de figuras ya no es tan... ¿cómo decirlo? No es un borrador tan grande, porque al final, por ejemplo, quien más que menos escucha música de gente que está muerta. Esto hasta que se inventó el método de reproducción fonográfica era imposible. Solo escuchabas la música de la gente cuando estaba viva. Vemos películas constantemente de gente que murió hace mucho tiempo. O gente que es mucho más mayor que como está en nuestra mente, porque las películas que vemos son a lo mejor de los años 80, ¿no? Y luego el tema de las fiestas, que ha salido ahí en el chat, es muy interesante, porque el otro día, en el programa de la radio, en Julia en la Onda, que hacemos una especie de verdadero fluzo también, que hacemos un maldito bulo, se hablaba de un tema, y es que creo que fue en Corea del Sur, donde tuvieron que prohibir que hubiese strippers en los velatorios. ¿Perdona? Por ley, porque sucedía. Entonces, claro, porque alguien estaba hablando de, en algún momento tenemos que hablar de los saraos que se montan en los velatorios, y es cierto, en algunas culturas, en algunos países, hay verdaderos fiestorros asociados con la muerte, ¿no? Ya sean borracheras, grandes festejos, grandes festines, comilonas, o incluso lo que al parecer pasaba en Corea del Sur, donde llegaron a tener que prohibir que se invitase a strippers a los velatorios. Hombre, si no te caía bien la persona que se ha muerto, pues es normal que te montes un sarao, ¿sabes? No sé, lo veo un poco raro. Pero me ha hecho mucha gracia que hayas como reivindicado el hecho de que escuchemos música de gente muerta. Estás hablando con 3 historiadores, o sea, somos 4 historiadores, te quiero decir. Somos unos frikis. Realmente estudiamos a peña muerta. De hecho, claro, una de las cosas que me hicieron a mí en mi Instagram, me empezara a tener contacto con arte contemporáneo, fue que empecé a estar un poco harta de hablar de gente muerta. Entonces dije, joder, hay artistas contemporáneos brutales por el mundo y la gente, pues como solamente se centran en arco, dije, oye, esperar un momento, que el arte contemporáneo mola mogollón, esperarse un momento, ¿no? Que hay artistas brutales ahora mismo y las cuentas activas en Instagram lo demuestran y podéis ir a verlos. O sea, porque eso, estaba un poco como cansada de hablar de tantos muertos, ¿no? Siempre hablamos de la misma peña, pero bueno. Encuentro la noticia en F, parece ser que era en China, la noticia de 2015, y dice que se hace sobre todo en las zonas rurales, y hay una explicación, y es que el interés es atraer el mayor número posible de personas
porque se entiende que cuanto más público hay en las exequias, más honrados son los antepasados. Entonces, digamos que es una cuestión de atraer al público, claro, pero que está siendo perseguido por el gobierno como algo, como una modernidad excéntrica en el país. Entonces, o sea, que cuantos más followers tiene el muerto, mejor se portan los dioses después en la otra vida, ¿no? ¿Es bien? Exacto. El algoritmo, al final manda el algoritmo. El algoritmo manda hasta en el más allá. Me gustaría estar en la cabeza de la primera persona a la que se le ocurrió que para subir el aforo de un velatorio podían llevar strippers. Me parece... A ver, es de cajón, no hay que pensar mucho tampoco, ¿eh? O sea, tiran más 2 tetas que 2 carretas, y es que se ha dicho toda la vida. Madre mía. Para ilustrar un poco lo de los tabús esos que estábamos diciendo que existen sobre la muerte, hay una intrahistoria del programa que antes ha preguntado Sara, que ya os la desvelo. Al principio, cuando se diseñó el primer borrador de la primera escaleta del programa, Barro iba a hablar de esa fotografía post-morte. ¡Hala! Y se cayeron. Sí, y Sara iba a hablar de la construcción con muertos. Y uno de los problemas que nos encontramos fue, claro, cómo enseñar fotos de muertos en la tele. Y claro, nosotros mismos al final tuvimos como un pequeño debate de al final vamos a enseñar fotos de muertos. Estamos enseñando fotos de muertos continuamente y cuando Barro saque la realidad aumentada o enseñe imágenes de esos osarios, lo que aparecen son muertos también. Exacto. Igual que en la fotografía post-mortem. Sin embargo, había como una barrera por la cual la fotografía post-mortem no tenía cabida en televisión, pero el osario sí. Porque es el grado de descomposición del cadáver. Claro, lo que voy a decir yo es similar a lo que pasa con los robots y el Valle Inquietante. Si ver los huesos, de alguna manera, pues ya se entiende que hay un proceso de un paso de lo que es un humano, ¿no? En cómo conocemos a lo humano. Y sin embargo, el problema de esa foto, lo inquietante de esa foto, es el hecho de que son personas que acaban de fallecer y que, claro, son literalmente como eran en vida, solo que claramente estás viendo que hay algo que no está bien en esa foto, ¿no? Hay algo que esa persona que parece que está en la foto posando, no está posando de manera natural. Y claro, a lo mejor ahí era el clic, ¿no? Extraño. Claro. Es lo que comentas, ¿no? Lo de los robots, ¿no? Que los robots tienen que tener ese punto de artificial, porque si no nos dan un yuyu que te pasa, ¿no? Exacto. El Valle Inquietante como lo que en dice... las pelis de 3D. Por ejemplo, Polar Express es una película que a mis niños les encantan, pero que da un yuyu que te pasas, ver a Tom Hanks hecho de 3D, y sin embargo Pixar es como super cute, ¿sabes? Claro. O sea, vale. Se supone que esos grados, vale. Cuanto más se acerca a la apariencia del humano sin ser exactamente igual, más nos repele. Esa es la teoría. Es que Polar Express da un yuyu que te pasa, ¿sabes? Cuando es exactamente igual que un humano y no hay diferencia, pues no puede darte yuyu si no sabes que es un robot, con lo cual no hay problema. Ya. Parecido al 98%. Ostras, pues en esto mi Guillén se muere. Bueno, como no queríamos dedicar un programa entero a seguir hablando de muertes y cadáveres con vosotros, sino que queríamos hacer algo festivo y a la vez de festivo polémico, queríamos provocar controversia entre vosotros, os propusimos lanzaros un cuestionario de preguntas breves para contrastar a ver qué opinión da cada uno de vosotros. ¡Oh, qué guay! Todo relacionado con arte, ¿eh? Venga. Vale. Vamos a empezar por cuestiones sencillas, ¿vale? O sea, atento el público que empieza la jarana, ¿no? O sea, ya está. Sí. El salseo, que venga el salseo. Vamos a empezar por cuestiones muy sencillas. Teniendo al barroquista aquí, su respuesta va a ser obvia, pero bueno, vamos a ver Sara qué dice. Vale. Periodo histórico-artístico favorito. Ostras, qué difícil, tú. ¿Periodo o estilo? Periodo. Barro, ¿lo tienes claro? Yo sí. ¿Te imaginas que ahora digo el neoclasicismo? No, ni de coña, o sea, de cualquier otro. No, yo sé que vas a decir contemporáneo como yo. Yo digo primera mitad del siglo XX. Las vanguardias, te quedas. Sí, qué cabrita. Pues, sí, me quedo con vanguardias, pero no porque me flipen visualmente hablando, sino por todo el movimiento conceptual y contextual que tienen detrás.
Eso, Y por todo lo que implican en la historia del arte. muy breve, pero se me ha ocurrido una idea muy maligna para un programa de la tercera temporada, que es llevar a los colaboradores de ese programa a hablar de cosas que no le molen nada. A todo el mundo. Y yo voy a hablar de neoclasicismo. No sé, a mí el neoclasicismo me mola. No te mola, no mientas. Sí, más de lo que parece. No, yo barroco. Soy facilón. Pero, No, pero a ti el contemporáneo te mola un montón. pero después de barroco, vanguardias históricas o mundo clásico. Grecorromano. Grecorromano. Yo de segundas nupcias me quedo con manierismo o con romanticismo. Ah. ¿Ves? Pues no coincidimos nada. No, claro, por eso nos amamos tanto. Claro. Nunca nos quitaríamos el novio. Eso está bien. Eso está bien. Muy bien, persona del mundo de la historia del arte que os habría gustado haber conocido. ¿Artista? Sí. Venga, Sara. Yo voy a decir dos porque yo soy muy paritaria, ya sabéis. Yo me encantaría haber conocido a Lavinia Fontana, que me explicase cómo lo hizo con 11 embarazos a término. Esto necesito saberlo como mujer. Y por supuesto yo hablaría con mi Goya. Necesito hablar con mi Paco. Yo por mi Paco mato. Pues yo digo Rosa Bonheur, que me parece una persona increíble. Y de tío, es que yo creo que Picasso me caería muy gordo. Velázquez, que me Sí, pues caería, anda, que Velázquez te iba a caer de la hostia, ¿no? que Te me, digo. que me caería gordísimo también. Eso te iba a decir. Pero por lo menos para confirmarlo, ¿no? ¿Ves cómo es un trepa, mamón? Yo me iría de cócteles, y ya no digo de cañas, de cócteles con Max Ernst. Necesito saber qué tiene ese señor para haberse liado con todas las surrealistas. O sea, ese tuvo que ser un dandy, un pichaloca, y yo necesito, te lo juro, conocer a Max Ernst porque, bueno, hubiese pasado una noche de desenfreno. Luego ya me vuelvo a mi... Luego cojo el condensador de flujo otra vez y me vuelvo a mi espacio. Voy a hacer aquí un paréntesis, simplemente un comentario. Muchas veces cuando hablo con historiadores del arte, no solo con vosotros, en general, con historiadores del arte que conozco, en privado dicen cosas que no se atreven a decir en público, ¿eh? Por ejemplo, hace poco nos hablaban de Velázquez, un chico que había estudiado historia del arte, y decía Velázquez, un paleto, ¿eh? Pero un paleto analfabeto que no sabía leer ni escribir. Pero claro, eso luego no se atreve a decirlo en público. Ostras, eso... ¿Sabes qué pasa? Que yo sí me atrevo a decirlo en público. Yo le llamo trepa constantemente. Luego la gente se enfada conmigo, madre mía. Procrastinador importante. Velázquez no era trigo limpio, pero que eso lo sabe todo el mundo. Quiero decir, o sea, bueno, es que este fin de semana encima he tenido a Cipri y a Elena, a Cipri y familia, aquí en Santiago, y hemos hablado un rato de Velázquez, que es nuestro tema favorito. Velázquez no era trigo limpio, pero vamos, de ninguna de las maneras posibles. Pero escúchame una cosa, ¿qué tienes contra Murillo? Que has hecho este fin de semana... No, Murillo no, Zurbarán. Contra Murillo. ¿Qué te pasa con Zurbarán. Murillo no, Zurbarán. Ah, Zurbarán, perdón, sí, Zurbarán. Que es el más majo de los tres, es el único que aguanta esas bromas. Y que el hombre con la perspectiva se hacía bola. Se le hacía bola al mundo. Qué brujo eres. Pero es que me parece tan genial que es como, ojo, qué riquiño es. Es muy majo. No, a ver, yo quiero explicarte por qué, David. Porque los historiadores del arte no podemos decir ciertas verdades como puños o cosas que sentimos realmente, ¿sabes? A mí, por ejemplo, Jean-Louis David me parecería el tío más aburrido del planeta. Porque, claro, es el único artista que realmente es lo que todo el mundo espera, que es que tú abras un estilo o un artista y esté como hermético en ese estilo, ¿no? Jean-Louis David es neoclásico de principio a fin, cero evolución, o sea, es súper ahí metido. Bueno, hay unos cuantos como los academicistas, ¿sabes? Como Alma Tadema y todos estos que a la gente le encanta, pero bueno, la cuestión es que los historiadores no podemos decir tampoco que fulanito no nos cae bien o no nos gusta por el hecho de que al final también somos profes y entonces tú no quieres que tus alumnos o tus seguidores le cojan cierta manía a determinados artistas. Y normalmente vamos siempre a la contra de lo que el público quiere oír, ¿vale? No somos de la gente que vive a costa de decir lo que la gente quiere oír, que de eso ya tenemos nuestro personaje propio dentro de la historia del arte y no voy a hablar de él. Pero la cuestión es, por ejemplo, todo el mundo en líneas generales suele odiar mogollón a Picasso.
Bueno, pues yo siempre intento hablar bien de Picasso porque a nivel histórico-artístico yo soy historiadora, no soy jueza y me importa una mierda con lo que hacía en su vida personal. O por ejemplo también suelen hablar muy mal de Diego Rivera o se suele hablar muy mal, yo qué sé, de Gauguin y en cambio pues yo intento como hablar bien un poco así generalmente de todos, al margen de que yo creo que personalmente me caerían mejor unos que otros o unas que otras y ya está, ¿sabes? Pero sí es verdad que Velázquez sería un buen procrastinador. Un baguete de cuidado. ¿Obra de arte relacionada con la muerte favorita? Hostias, qué difícil. A ver, como pasa siempre con estas cosas... Lo tengo. No tiene por qué ser, no tiene por qué tener, entiendo que no tenéis por qué tener una seleccionada, pero puede ser una que os guste mucho y ahí ya está. Sí, yo la tengo. A ver, relacionada con la muerte pueden ser muchas, porque por ejemplo el Guernica de Picasso está muy relacionado con la muerte, lógicamente, y más en estos días que estamos. Pero yo voy a decir la Santa Cecilia de Stefano Maderno. Joder. Que es una barbaridad de escultura. Pues y que todo el mundo en Twitter y en Instagram comparte fotos de las esculturas del Gazmoño de Bernini, porque parece que no hay nadie más en el barroco romano, y la Santa Cecilia de Maderno es una pasada. Es un escándalo, es un auténtico escándalo. Es muy buena, pues sí, es una muy buena obra. Yo hablaría a lo mejor de también, es que no me acuerdo bien del título porque es un título como muy largo, en plan de la muerte que viene a por Lady no sé quién, que está en la iglesia en Canterbury, creo. No sé, no, voy a decir otra porque no me sé el título bien. Es una muerte que está así, es una escultura que está con una espada atacando a un tío que está defendiendo a su mujer, ¿sabes? Y la mujer está ya medio muerta. Pues yo de la muerte, hostias, me voy a quedar con el tríptico de la guerra de Todix. Bien jugado. Brutal. Bien jugado. Esa es gorda, ¿eh? Sí, mola muchísimo. Bien jugado. Vale, pues volvemos a la polémica. ¿Artista más sobrevalorado o sobrevalorado? A ver, ahí donde duele. Yo me voy a mojar, pero Dalí. Diciendo una cosa que siempre digo, es que en general a mí el adjetivo sobrevalorado no me gusta. Pero voy a romper mi regla, el que ha dicho Sara, Dalí. Dalí, Van Gogh para todo. Y mira que Van Gogh, el pobrecito mío, hizo una cosa maravillosa, yo creo que él sin saber. Y se murió sin saber. Creo. Es lo que dan hasta donde mis investigaciones y mis pensamientos llegan. Pero sí, pero creo que Dalí, dentro de que a mí Dalí me mola un montón y a mí me parece como muy guay el que una persona sea consciente de su talento y sea consciente de que es un producto y que está viviendo de eso, al margen de que yo cuando he visto sus obras en persona me he quedado de una pieza porque he dicho, hostia, este tío pinta de puta madre. Y todo esto de este personaje que se monta y demás me parece como muy, muy guay, pero efectivamente pienso que está sobrevalorado porque es que todo el mundo conoce a Dalí y todo el mundo, eso, es como que se bebe los vientos por él, yo creo. O sea, claro, el problema es eso que dice Sara, no es que Dalí sea malo, no lo es. Claro que no. El problema es que en la época de Dalí tienes a mogollón de tíos y tías que son igual de buenos que él y que la gente no los conoce. ¿Por qué? Porque la pintura de Dalí es amable, por mucho que él se empeñe en que no, la inmensa mayoría de la pintura de Dalí es amable, es divertida, es simpática, a la gente le gusta, es entretenida. Entonces es eso, más que nada, ¿no? Que también hice bromas sobre Dalí, pero fijaos que hice bromas ayer por la noche también sobre Dalí y la gente no se enfadó tanto como con Zurbarán, ¿eh? O sea que debe haber más unanimidad con lo de Dalí. Pues vámonos a lo opuesto. Y así hacemos un poco de justicia. ¿Artista más infravalorado o infravalorado? Pues cualquier mujer. Sí. Casi todas. Porque, madre mía. La que quieras. La mujer es la que quieras. Yo diría Natalia Goncharova. Que además... Que te gusta, ¿eh? Además de ser una debilidad mía personal, Natalia Goncharova es una bestia parda. Es una bestia parda. Y si tuviera colita, pues sería mucho más conocida. Es así. Es triste, pero es así. Y si no fuese rusa, que eso también ayuda, y más en los tiempos que corremos. Pero claro, es que hace doblete. Es rusa y mujer. Y es buenísima, buenísima. Es increíblemente buena, Goncharova.
Pero vamos, lo que dice Sara, prácticamente cualquier mujer artista. Cualquier mujer, entonces, para mojarme y decir algún hombre, porque como es cualquier mujer de verdad, de cualquier periodo histórico, nos da lo mismo, por decir un tío que esté infravalorado y tal, pues la verdad es que estoy bastante encabronada con la mala fama o lo demonizadísimo que está Picasso. En serio, tengo que entender esto en algún momento de mi vida. Pero yo creo que Picasso, más que infravalorado artísticamente, lo que está es infravalorado como ser humano. No, parece... pero como, o sea, no sé por qué. O sea, yo soy partidaria de que la obra del artista no se puede separar de su vida para entenderle bien, ¿vale? Pero la cuestión es que hay gente que coge, que Pablo, ¿no? Pablo Cuau. La cuestión es que pienso que hay artistas que se coge su vida con excesivo protagonismo y opaca realmente lo que es su vida, y su obra, y sin embargo, con otros artistas no se hace. O sea, de Caravaggio poco se habla o no importa que matase a un tío. O no importa que Cellini matase a un tío. En cambio, Picasso es que tuvo unas relaciones tan turbias, o es que Frida se dejó manosear y ningunear por Diego. Ojo, cuidado con Frida, ¿eh? O sea, vamos a ver. A ver, ahí hay un doble problema. Primero, de los artistas de los últimos 150 años, en general, sabemos mucho más, en general, grosso modo, porque hay de algunos de los que más y menos. Entonces, eso ya genera un desnivel, porque nosotros no sabemos pues las cabronadas o capulladas que pudo hacer en su vida, yo qué sé, Zurbarán, que lo pongo por ejemplo porque a mí es un tío que me cae muy bien, pero sabemos las que pudo hacer Picasso. Entonces, cada mamonada que hizo Picasso en su vida es conocida prácticamente, y encima Picasso era un tío muy conocido, muy famoso, entonces es súper fácil rastrear cualquier cosa chunga que hiciese en su vida. Y lo que sí es cierto, lo que dice Sara, que me parece muy gracioso, que tenemos a artistas en el siglo XVII que eran maltratadores, como Bernini, por ejemplo, y no sé, es una pregunta que nunca nadie me ha sabido responder. ¿Cuál es el lapso de siglos a partir del cual se empiezan a perdonar estas cosas? Porque ya no es, claro, porque ya no es solo que Caravaggio fuese un criminal, que lo fue, ¿no? Y que se metía en reyertas, pero bueno, que también se metían en reyertas muchos de los autores de la literatura española del siglo de oro, que eran unos bandas que se daban de hostias en la calle con la gente. Johann Sebastian Bach se liaba bofetadas con sus alumnos. O sea, hoy sería un profesor maltratador. Llegó a sacarle la espada a un alumno, que es bastante seria la cosa. Me gustaría saber a partir de qué número de siglos estas cosillas se empiezan a perdonar. O sea, a los del 20 no se les perdonan, evidentemente, a los del 19 depende, algunos más y otros menos. Pero claramente lo de Picasso yo creo que es una infravaloración humana. Humana, vale, pues artística voy a romper mi parmillanino. A mi parmillanino mira, me encanta y poco se habla de él con lo magnífico que es. Pues yo, por decir un tío, voy a decir a Correggio, que es que debería ser una de las tortugas ninja, pero como está el Leonardo de las narices, pues le quitó el puesto de tortuga ninja. Porque las tortugas ninja, si fueran Donatello, Rafael, Miguel Ángel y Correggio, igual era más justo. Yo metería Botticelli, ¿no? En tortugas. Que Leonardo suena más suave. Correggio como que te cuesta. ¿Botticelli? ¿No meterías a Botticelli en las tortugas? Que Botticelli es de esa época en la que cada loco estaba con su tema y hacía sus movidas. A mí, mira, voy a decir una cosa. Botticelli me cansa horriblemente. Es que estaba muy enamorado, era muy pesado. Y, por ejemplo, ha pasado una cosa muy graciosa últimamente. Ha salido un cuadro, un Cristo, presuntamente de Botticelli o atribuido a Botticelli, y la gente en redes está como diciendo, no, eso no es de Botticelli. ¿Por qué? Porque es feo. Es como que, ¿qué pasa? ¿Botticelli solo pintaba cosas bonitas? Pues no, Botticelli a veces pintaba verdaderos purrungos. Y Botticelli era un tío que hace cosas muy guays y hay cosas que no sabe pintar. Literalmente, que es normal, pero que tampoco, no sé, a Botticelli no es que le tenga manía, pero es un poco cargante, porque al final es como todo, solo molan los cuadros de Botticelli que son bonitos, y a mí me cansa un poco. Tus amigos saben que, o sea, tus amigos son estos dos que están con nosotros aquí, saben que no te gusta Goya, que nunca hablas de Goya porque no te gusta Goya. Yo creo que sí. Esa conversación además la hemos tenido porque lo compartimos. ¿Los dos, tres? No, yo sí que a mí sí me gusta, ¿eh? De hecho, vale, Juanje. En el frigo tengo un imán, que es lo más
el producto ya, la deshumanización de Total, todo. del arte. Yo soy, Bueno, lo llevo yo soy un tatuado. poco de imanes, yo soy un poco de Yo imanes. llevo tatuado el sueño de la razón produce monstruos aquí, así que... Esa, por ejemplo, no me apasiona, pero sí me gusta Goya. Me gusta Me incluso, gusta la frase. me gusta hasta el Goya repipi de los bailes de la huerta, bueno, del campo. Sí. Me gusta. El más rococó, el Sí, Goya sí. rococó. Vale, genial. repipí. Cuando quiera nos paseamos por el Prado y los vemos juntos. Cuando me acerque Bueno. te aviso. Hablando del Prado, ese museo en el que os quedaríais a vivir. Yo últimamente me he cambiado de opinión y me voy al Thyssen. Yo era fiel al Prado, pero me he casado con el Thyssen. O sea, como que el Prado ha sido mi primer amor, ¿vale? Y el Thyssen ya mi marido definitivo. Yo por no repetir, porque la gente que me sigue sabe que el Thyssen es mi museo favorito del mundo mundial, por todo, voy a decir un museo rebuscado, me voy a poner ahí muy rebuscado. El Museo de Santa Giulia de Brescia. Es que como este es experto en museos, pues claro, puede tirar. No, que es un museo flipante. Es uno, ahora en serio, es uno de los pocos museos del mundo que es patrimonio mundial. Está en la lista UNESCO. Ya tiene que ser muy seria la cosa para que un museo esté en la lista de UNESCO. Pero es alucinante. Y es un sitio al que me gustaría ir con Néstor Marqués, porque entre otras joyas tiene una colección de cabezas romanas alucinantes en bronce y probablemente la pieza más famosa del museo, que es infinito, es un museo gigantesco. O sea, el museo entero abarca casi 3 monasterios con sus respectivas iglesias, claustros, todos los estilos que os podáis imaginar, tiene jardines por dentro, yacimiento arqueológico, es una locura. Pero quizás la pieza más famosa es una Victoria alada de bronce romana, escribiendo sobre el escudo a tamaño natural, que es una auténtica barbaridad de pieza. Es un museazo, el Museo de Santa Giulia. De hecho, creo que la mayor colección de bronces de bronces romanos del mundo es ese. Yo creo que sí. Y es una sala flipante, pero flipante. Y no está planeada, pero yo voy a lanzar una pregunta y quiero que respondáis solo con el nombre, sin explicar por qué. Y luego, Vale. si tenéis que defenderos, lo hacéis en vuestras redes. ¿Sí? ¿Vale? No, por generar un poco de movilla. Museo que ni de coña os gusta y no decís por qué. Es como, yo ahí no quiero entrar. No sé si no queréis responder, podéis no responder, ¿eh? El Louvre. Yo es que no tengo tanta tradición museística, o sea, yo es que he ido muy poco. Yo últimamente es que el Reina me cuesta y no entiendo muchas cosas del Reina. Ya está. Muy bien. Con eso, siguiente pregunta. Next. Vale, guilty pleasure artístico. O sea, esa obra o ese artista que produce casi vergüenza, pero que os gusta. Vergüenza, es que sí, yo estoy muy orgullosa de todos los artistas, pero... Es difícil esa, ¿eh? Es dificilísima. Joder, nos has dejado pensando a los dos. Sí. O sea, Puedes las canciones de Leticia Sabater no cuentan. Claro, o sea, si es música, en música hay mucho más culpabilidad o más tal, pero Claro, de todas maneras, ¿sabes qué pasa? Que yo ya tengo casi 40 y yo ya estoy tan pasada de vuelta que ya todo me da igual. Pero... No, mira, la respuesta me la dio Sara antes. Alma Tadema. Claro, A mí Alma Tadema me gusta. a mi God War, que va en la línea. Estamos ahí, más o menos. Uf, qué duro, ¿eh? ¡El pastiche, ¿no? O sea, sí, de hecho, una de mis obras, de las obras que más me gusta es Dolce Far Niente de God War. O sea, la verdad Fíjate- que me gusta muchísimo. Fíjate que el primero que me vino a la mente fue Bouguereau, que ahora está súper de moda por las redes también, pero no me gusta tanto. Hostia, el otro día vi un buguero en la exposición del gusto francés que fui con Cipri y era uno así chiquitín y la cara no estaba muy conseguida, pero las manos, era una niña apoyada así como en una cesta de mimbre y las manos, os juro que parecían reales, con una iluminación espectacular y la verdad es que tenía una atmósfera el cuadro que me gustó un montón. Pero sí, yo, a ver, los academicistas me gustan, pero es que es normal. Yo es que a mis alumnos siempre se las vendo como la canción del verano. Te quiero decir. O sea, es verdad, siempre se hace esa comparativa.
Pero es real, o sea, las canciones del verano, las que se preparan durante, no sé, la primavera o el otoño o el invierno para que sean el temazo del verano en el chiringuito de playa de turno, yo creo que, yo no sé nada de música y en esto seguramente que Barro me podrá corregir, pero yo creo que nuestro cerebro tiene como ciertas armonías o ciertas escalas, que es una cosa organizada, que se sabe que eso a nuestro cerebro le da gustirrinín, como lo del glucomato en la comida china o en las patatas fritas, ¿no? O sea, lo mismo. Y entonces el academicismo tiene glucomato a muerte, o tiene... Me gusta ese ejemplo, creo que te lo voy a copiar. Es maravilloso. Es cierto ya me copiaste el de los cuchillos. ¿Cuál? No, bueno, no los cuchillos, pero la verdad es que estoy orgullosa de que lo hagas. El uso de las redes sociales, que se pueden utilizar para bien o para mal. Ah, sí, como los vale. cuchillos o como los coches para viajar a atropellar, para matar y demás. Pues es verdad, por ejemplo, que sí, está estudiado que tiene que tener una canción para gustar. Y claro, o sea, no y que realmente funciona. odias la gasolina o odias el Despacito, pero todos lo sabemos el puto estribillo del Despacito. Despacito, yo debo decir que es una obra maestra. ¿Qué? O sea, y yo soy tremendamente crítico con el uso de la palabra obra maestra, como sabéis. Sí, sí. Pero Despacito es una obra maestra. Es una canción increíblemente bien compuesta. Es pero porque tiene muy, glucomato, muy inteligente. No, es que además es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Y luego es verdad que lo que sabe el mundo de la música desde hace mucho tiempo es que, al margen de que hay una serie de parámetros que si los utilizas en tu canción va a ser más pegadiza, hay un segundo elemento, que es la radiofórmula. Es decir, para conseguir que una canción funcione, lo que tienes que hacer es radiarla cada 30 minutos en la radio durante 4 días y ya está. O sea, ya está, no, pero vamos, que eso es el respaldarazo. Ayuda mucho. A partir de que las personas escuchan esa canción por tercera vez, lo normal es que les guste. Claro, pero es que pasa con el academicismo. El academicismo sabe que las composiciones, las pinceladas relamidas y determinada paleta de colores, si están bien elegidas y con un tema en el que haya una mujer lánguida, así como mirando al infinito y tal, como los prerrafaelitas, lo mismo, porque usaban la misma fórmula, pues eso gusta al 80-90% de la población. Yo con Bugueró, por ejemplo, Bugueró es un animal, técnicamente es buenísimo, pero para mi gusto... O sea, yo no puedo con su estética de taza de porcelana cutre. Pero es un gusto personal mío. O sea, y me entiendo perfectamente que se ponga tan de moda ahora en las redes sociales compartir fotos de sus cuadros, porque técnicamente va mucho en la línea del realismo que nos gusta y técnicamente es un tío hipercompetente. Pero a mí la estética reconozco que no soy capaz. Es mucho esa estética de cuadro del Sagrado Corazón que se vende en el chino, ¿no? Esa estética hiperrelamida que a mí me cansa mucho. Entonces no me gusta, pero sí que es muy bueno. Claro. A mí me gusta más su esposa, Elizabeth Jane Gardner, que para quien no lo sepa, pues también pintaba. Y de hecho Elizabeth es una tía increíble que... llegó a disfrazarse de hombre para poder presentarse al examen de academia. Y lo superó y ya cogió el gustirrinín a vestirse de hombre para poderse colar en las academias. Que lo sepáis. Imagina a esa mujer victoriana, ¿no? Que de repente coge el traje de chaqueta de su hombre, que no es nada menos que Bugueró, para poderse colar y tener cierta libertad a la hora de entrar en academias y lugares solo reservados para hombres. Nada, ya está mi anécdota de mujer. Muy bien. Pues vamos a pasar al contrario del Guilty Pleasure, que sería ese artista, aunque ya hemos lanzado muchos, pero artista que es casi una vergüenza reconocer que no te gusta. Pues yo tuve mis reticencias con Van Gogh durante muchísimo tiempo por el hecho de que era como verle hasta en los calcetines, ¿no? O sea, verle en calcetines, verle en tazas, verle en tantos lados, que era como Dios. Pero, pues me he quitado un poco todo eso de la mente y decir, Sara, lo que haga la sociedad con Frida Kahlo, con Van Gogh o con Dalí, no te tiene que influenciar para que... Claro, Noche Estrellada es que está en la sopa. Entonces, no te tiene que influenciar para que eso tú puedas sacar tu propia opinión. Entonces, es muy curioso porque a mí, por ejemplo, me gustan muchísimo los colores, y es verdad que el uso del color de este tío pues es una auténtica ida de olla, o sea, es una cosa fastuosa. Entonces, bueno,
artista, diría ese por no sé, porque es como un clásico, pero realmente sí que me gusta y ya no siento vergüenza para nada de que me guste, vamos. Lo de Van Gogh ya lo arreglaremos. No, el problema de Van Gogh, a mí, por ejemplo, durante la carrera sí estudiaba Van Gogh y no me entusiasmaba mucho. Pues me pasó lo mismo. ¿Qué ocurre? Que una cosa que yo he descubierto con los años mucho es lo difícil que es entender una pintura por una foto. De hecho, es una cosa que a lo mejor parece curioso, pero de las 3 artes principales que estudiamos en Historia del Arte, que generalmente es pintura, escultura y arquitectura, para mí la pintura es la más difícil de entender por foto. O sea, me hago una idea mucho más próxima de una escultura y de un edificio, aunque parezca increíble, por material gráfico que de un cuadro. Y diréis, pero si hay fotos buenísimas, ni siquiera en este libro de Taschen, que tiene unas fotos que alucinas, te haces una idea de lo que son los colores de Van Gogh. Entonces el problema de Van Gogh es que hay que verlo en persona. Y esto no es tan fácil. Y en España es especialmente difícil, porque el Thyssen tiene Van Gogh y para de contar. Y no tiene tampoco una colección de Van Gogh de 14 Van Goghs para que te recrees, ¿no? Yo ahí lo tengo muy fácil. Mi caso es Goya. De hecho, que de tanto contar que no me gusta Goya, le estoy empezando a coger cariño a don Francisco. Pero Goya, lo que a todo el mundo le gusta de Goya, a mí no me gusta. O sea, las pinturas negras clásicas claro. Las pinturas negras a mí no me gustan. Y no, es que es así, no puedo. O sea, lo del perro semihundido, no puedo con él. Y el Saturno devorando a su hijo, no puedo con él. Y entre el resto de pinturas negras hay alguna cosa que medio salvaría, de mi gusto personal estoy hablando. Y es algo que sé que a la gente le pone muy nervioso cuando hablo así de Goya, pero que es un gusto personal. Y siempre añado al acabar que soy perfectamente consciente de que Goya es un artista alucinante, pero a mí no me entusiasma. De hecho, como anécdota, cuando para provocar un poco hice una lista de las obras maestras del Museo del Prado, que no son tantas, el único artista que aparece 2 veces en mi lista de obras maestras del Museo del Prado es Goya. Porque es cierto que las pinturas negras son obras maestras. Eso nervioso, habéis visto, ¿no? O sea, sí. Fíjate si te quiero, amigo, y sigo siendo tu amiga, que aunque, o sea, yo el día que me enteré, que además fue pues prácticamente el mismo día que te conocí, o al día siguiente de conocerte, vas y me saltas con esta estacada que me partió el alma. Y dije, ¿cómo que no? Y además encima apoyado por Cipri. O sea, fue como de, ¿qué me estáis contando, chicos? O sea, fue como terrorífico, pero bueno, vale, 2 obras. ¿Y cuáles son esas 2 obras maestras? Que yo no las recuerdo, ¿cuáles son? Los fusilamientos y... O sea, de lo que hay en el Prado, claro, sin contar, evidentemente, los grabados, que son alucinantes, ¿no? A mí el Goya dibujante me parece una locura, el Goya grabador me parece una fantasía, y el Goya pintor, curiosamente, me gusta la parte de su producción que normalmente no se le da tanta importancia. Por ejemplo, en el Museo del Romanticismo hay un Goya que me encanta, me parece maravilloso, pero es un Goya... O sea, Goya era un tío que a mí me sorprende, ¿no? Porque las partes en las que se supone que no se esmera tanto me molan un montón, pero esos cuadros que todo el mundo venera, a mí es que hay una serie de cuadros que todo el mundo venera que me cansan mucho. Y de cabeza de esos cuadros, venga, ya me meto en el charco de cabeza del todo, hay 3 que no puedo con ellos, de verdad. El grito de Munch, el beso de Klimt y el perro de Goya. Esos 3, de verdad, es como, vale, no porque no sean magníficos, sino porque cuadros de ese nivel esos mismos artistas tienen muchísimos y otros muchos artistas, y sobre todo artistas mujeres, tienen cosas mucho mejores y nadie les hace ni puñetero caso. Pero el beso de Klimt... A esos añado La noche estrellada. Polémica. Sé por dónde vas y te diré que Van Gogh tiene mejores noches estrelladas que esa, pero esa está en Nueva York y hay que aguantarse. Yo, por ejemplo, bueno, escuchadme, y no sé si lo vas a preguntar. El Guernica, no lo entiendo. Uy. Pues eso, Lo aquí que acabo de, Miguel es Ángel. lo que acabo de decir, ¿eh? Me cuesta un montón. Y mira que, o sea, lo entiende más mi hija, porque me la llevé el otro día al Reina y ella me dijo, le dije, ¿cuál es el que más te ha gustado? Y me dijo, le había gustado el metrónomo de Man Ray y... Qué guay es eso.
El grande y el grande gris, me dijo. El grande gris. Me dijo el grande gris. Claro, Oli tiene 5 años, ¿no? Yo no es ni de lejos, o sea, si a mí me pides que te haga una lista, yo sabéis que soy muy friki de Picasso. Picasso me gusta mucho y no me escondo. Como artista, como ser humano, es otra movida. Si tuviese que hacer una lista, yo creo que de mis 30 cuadros favoritos de Picasso, yo creo que no sale el Guernica ni las señoritas de Aviñón, ninguno de los dos. Aún así, son 2 cuadros, o sea, son los 2 mejores cuadros de su producción, yo creo. Pero no es... Lo que pasa es que el Guernica es una pasada, pero como objeto. Es un objeto histórico y tiene un contexto, y el contexto es el que hace que sea tan grande, ¿no? Pero vamos, que me pasa con otras obras de esas supuestas maestras que a veces... Quizás por repetición. También yo creo que tenemos que reflexionar mucho en hasta qué punto le acabamos cogiendo un poco de manía a determinadas cosas que vemos en los imanes de nevera, como decía Juanje, pero también en las camisetas, en los tatuajes, en los programas, y sobre todo que al final están todo el rato, ¿no? Parece que cada vez que hay que hablar de Picasso pones el Guernica, aunque no venga a cuento. Parece que cada vez que hay que hablar de Van Gogh pones La noche estrellada, aunque no venga a cuento. Y es como un poco repetitivo. A mí eso, yo creo que hay mucho de eso. Hay un fenómeno muy bonito que hablaba el viernes justo en la presentación del libro sobre él, que es una de las grandísimas obras de la historia de la música, que es el Mesías de Händel, y que yo creo que a la mayoría de la gente que nos encanta la música barroca tenemos una relación de amor-odio con el Mesías de Händel. A mí me flipa. De hecho, me flipa tanto... Esto es verdad, ¿eh? O sea, no estaba preparado. Me flipa tanto que tengo la partitura del Mesías de Händel completa. Esta es la partitura. Esto es lo que el director o la directora ponen en el atril, ¿vale? Para dirigir el Mesías de Händel. O sea, es la obra que más me flipa prácticamente del barroco musical. Pero no la escucho casi. Me flipa, pero dejas de escucharla porque... Suena todo el rato, suena todas las navidades, se canta todas las navidades, se interpreta todas las navidades. Yo la he cantado un montón de veces. Y entonces llega un punto que te saturas. Y con los cuadros y con las esculturas pasa eso. Yo creo que llega un momento que te saturas un poquito. Como el de Pacito. Es lo que ocurre. Nos saturamos con esta serie de iconos y al final le tenemos un poco de... En fin, de desapego. Nos separamos un poco de ello. Yo en mi nevera, por a lo mejor salgo con... digamos, perdonado. En mi nevera lo que hay es el Aún Aprendo, que me gusta mucho, y Riña de Gatos, que me hace mucha gracia. Los gatitos. Es una de mis obras favoritas. Es una de mis obras favoritas. Que yo lo veo y me hace gracia. Me flipa de Goya El vuelo de brujas. Me encanta ese cuadro. Y ahora salen todas las series de Netflix. Fijaos que cada vez que hay una serie de Netflix de brujería o magia, aparece antes o después el vuelo de brujas en la pared de alguien. Es muy bonito. Pues ahora hay 2 preguntas. Sí, perdón, sigue. Iba a lanzar las 2 últimas preguntas, que tenéis la opción de pasar palabra, ¿eh? No queréis meter en el jardín. Además, curiosamente, una de las preguntas ha salido 2 veces en el chat. Eso lo dice David, pero sabiendo que nos vamos a meter en el charco, porque cualquiera que nos conozca... Porque si nos conocéis sabemos que vamos de cabeza como Miuras. Perdón, 3 veces ha salido ya. A lo mejor decir, no está... no lo tengo tan claro. Criptoarte, ¿a favor o en contra? No, como tecnología, a favor. Como lo que está haciendo mucha gente con esa tecnología, pues que cada uno haga lo que quiera, pero, hombre, hacer una chapuzada y colgarla en la blockchain, pues bueno, si te sientes más artista. La tecnología, el criptoarte es muy interesante como manifestación, yo creo. Pero hay gente que le está echando mucho morro, como se le echa mucho morro a otros aspectos del arte. ¿Es el nuevo conceptual o algo así? Porque yo no lo he experimentado, no lo he investigado nada. Estoy demasiado metida en tantos proyectos y esto es tan nuevo que no he tenido un minuto de mirarlo. Es el tema este del arte digital y de los NFT, ¿no? De arte digital autenticado en la blockchain. Ya. A mí el arte digital me flipa y no soy experto. Y entonces, bueno, pues el criptoarte como fenómeno yo creo que es algo interesante y de cara al futuro veremos una evolución importante de esto, pero está clarísimo para mí que se ha creado una burbuja especulativa alrededor que da un poco de vergüencita. Pero bueno, como casi toda burbuja, por otro lado. Sí, claro. O sea, pues por eso te digo que es un poco como el mismo concepto que ha seguido, por ejemplo, el arte conceptual. O sea, en un inicio pues tenía su razón de ser porque por la evolución histórico-artística tenía que aparecer. Estamos en un momento tecnológico que tenía que aparecer los NFTs y todo esto de criptoarte,
Pero claro, siempre hay listos en todos los labs. Y bueno, pues eso, tiene que existir porque tiene que existir. Pero mira, ya está escribiendo. ¿Qué estás poniendo? Que te estoy viendo. No, estoy respondiendo a dos cositas en el chat. Vale. Venga, vamos con la última. Vamos con la última. Yo quería comentar antes sobre el tema de lo de las músicas que oímos demasiado y nos saturan, o de las obras que tenemos demasiado vistas y nos saturan. Yo quiero contar que yo hice un experimento muy interesante y siempre lo comento en clase, lo curiosa que es nuestra mente. Hice un experimento en Instagram hace unos años, bueno, hace un par de años o así, que lo que hacía era, puse las grandes obras maestras, las más conocidas, las más famosísimas, la Gioconda, Noche Estrellada, no sé qué, y las puse en mi Instagram para que la gente con la barrita esa de Instagram un poco como que le diese, ¿no? Del 1 al 10. Dejé pasar esas 24 horas y al día siguiente puse 10 obras también preciosísimas, espectaculares, pero de artistas nada conocidos, o sea, sobre todo mujeres o artistas de segunda, tercera línea, como suele decirse. Tuvieron muy buenos resultados, pero ni punto de comparación los buenos resultados que habían tenido las obras maestras súper típicas y conocidas. Esto, obviamente, aproveché la oportunidad, ya que conozco a Tamara Pazos y es colega, que es bióloga y tiene muchos estudios de neurociencia y de comportamiento humano frente a estímulos. Le pregunté que por qué, y me dijo que normalmente solemos ser más amistosos o más amables a las cosas que ya conocemos. Entonces me parece increíble que, pese a estar hasta los narices de ver determinadas obras de arte, la gente les dio mejores puntuaciones que a una obra nueva, espectacularmente bonita o preciosa. Y me parece muy interesante esto, ¿no? En plan de, mira que somos cazurros, ¿sabes? ¿Puedo ponerme muy pedante con eso que ha dicho Sara? Dale. Es que eso no solo es el mecanismo de las radiofórmulas, que es así. Es decir, las radiofórmulas funcionan en que la próxima canción de determinado cantante o determinada cantante tiene que petarlo. Así que la vamos a poner cada 15 minutos en los 40 principales. De manera que al día siguiente, aunque no te des cuenta, como ya la has escuchado 6 veces, ya te gusta. La siguiente vez que la escuches ya te gusta. ¿Por qué? Porque tu cerebro la reconoce. Claro. Y esa es la realidad que hay detrás de un montón de fenómenos. ¿Por qué pensáis, por ejemplo, aunque parezca muy del siglo XIX, que cuando se acercan unas elecciones, la gente de política empieza a hacer mítines a pie de calle para ver gente? Porque cuando ves a una persona delante, en persona y en carne y hueso, es mucho más fácil que te caiga bien. Y porque se genera un efecto de reacción positiva al identificar a esa persona. De, es el de la tele, es la de la tele. Cuando nos vamos al aeropuerto y nos encontramos, yo que sé, a una presentadora o un presentador de la tele, y lo reconocemos, de repente como que nos emociona, aunque nos dé igual su trabajo, aunque no sea ni nuestra presentadora favorita ni nuestro presentador favorito. Es un fenómeno más relacionado con la identificación, y eso pasa en el arte. Es decir, cuando ves la Gioconda por primera vez en persona, la identificas, y después de verla tantísimas veces en foto, tu cuerpo reacciona, y reacciona de una manera positiva. Eso no significa que te guste la Gioconda. Eso es lo que mucha gente llama erróneamente estendalazo. Es como, cuando por fin vi las meninas me dio un estendalazo de lo maravillosas que son. No, porque es muy difícil que admires lo maravillosas que son en el primer golpe de vista. Te dio un estendalazo porque lo has visto 1000 veces en fotos, en la tele, en documentales, y por primera vez lo viste en persona. O por segunda, o por tercera, o por quinta. Esa es la diferencia, ¿no? Y claro, ahí entramos en un terreno muy complicado. Lo que decía Sara es tal cual. O sea, yo cuento cosas súper interesantes a veces, otras no tan interesantes, pero sobre artistas que no conoce casi nadie, y sí, funciona, gusta. De repente un día comento una cosa de Leonardo da Vinci que es requete sabida, y allá va el tuit. Se lanza locamente y se dispara en interacciones porque a todo el mundo le interesa, ¿no? Pues ahí tenemos que andar, ¿no? Surfeando entre esas dos aguas para intentar que la gente conozca cada vez un poquito más. Joder, yo que hablo de tías todo el tiempo, imagínate, intento como decir, venga, te hablo una de cal y una de arena, a ver si hablándote de la noche estrellada de Van Gogh y de repente te hablo, yo qué sé, de una señora, me haces caso. Pero bueno, poco a poco, ahí. Última pregunta, venga. Última pregunta, ¿Yoko Ono, a favor o en contra? A favor. A favor. Por todo, además. A favor, a muerte. O sea, Yoko Ono, si alguien tiene algo en contra de Yoko Ono, que se vea, aunque sea la performance de Good Piece, y ya está. O sea, y simplemente con eso ya yo creo que se te va a desmontar toda la mierda y parafernalia que un señor un día le pareció buena idea meter hate a muerte con esta señora y a lo mejor pagarse una letra de su casa. Así que, por cierto, el otro día me lo crucé y dije, señor, váyase este planeta.
El tema de Yoko Ono es que además hay una parte de las burlas con Yoko Ono que huelen a la misoginia más casposa. Y hay que decir que en su momento, cuando sucedió lo que sucedió, Yoko Ono era la que tenía prestigio profesional en esa pareja, ¿vale? Que la gente lo tenga clarito. El otro era el hippie melenudo drogado con LSD que vendía muchos discos. Y ella era la prestigiosa dentro de esa pareja. Porque hoy día la gente recuerda a Yoko Ono como la que estaba con... Y en realidad, cuando empezaron, fue al revés. Algo que decía el propio interesado, ¿eh? Que cambió su perspectiva, cambió lo que hacía, cambió su vida radicalmente cuando conoció a Yoko Ono. O sea, que entre eso y que encima la culpan por algo de lo que tiene muy poca culpa, o sea, es que la pobre es que leyó el... Hay una canción y todo, la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Es que a la pobre Yoko le caen por todos los lados, ya del artístico y del pseudoartístico, pero es que, no, a mí la performance me interesa mucho como manifestación artística y Yoko Ono es una de las grandes y de las pioneras además. En Fluxus ella era una de las que cortaba el bacalao y de los referentes, mucho antes de tener ninguna relación con un señor de Liverpool. Lo que pasa es que se la lleva haciendo mucho hate desde hace mucho tiempo. Sí. O sea, demasiado. O sea, se le hizo hate mientras estaba en modo activo y ahora que es una señora mayor que va a su puto rollo y que como señora consagrada puede hacer lo que le sale del moño, pues nada, en esto de la divulgación pues salió un señor odiador que la cogió como objeto de mira, se le viralizó el vídeo, tuvo la suerte de encontrar la fórmula del odio y de hecho empezar a expandir odio a todos los artistas así como consagrados, pues eso, diciendo absolutas barbaridades, descontextualizando y sacando los pies del tiesto todo el tiempo. O sea, ¿qué voy a decir? Y voy a decir una cosa más sobre Yoko Ono y ya me callo. Una persona que podría vivir de rentas toda su vida, porque le da para vivir de rentas de sobra, lleva toda su vida currando en lo mismo que curraba cuando empezó su relación con quien empezó su relación. O sea que, no sé, es eso. Que yo entiendo que una persona que no está familiarizada con la performance o el arte contemporáneo del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, vea una performance de Yoko Ono y le parezca una cosa muy rara. Pero no es una cosa tan rara. Muy bien. No pensaba que fuese de unanimidad con esta, ¿eh? Lo tenéis muy claro los dos. Sí, sí. De hecho, ha sido la respuesta más rápida de todas las que habéis dado. Sí. Bueno, abrimos para cerrar el momento promoción. Porque, los dos habéis sacado el libro y eso hay que comentarlo. Además fue muy bonito porque ¿qué pasó el viernes, Barro? Pues que el viernes presentamos respectivamente nuestros respectivos libros en nuestras respectivas ciudades, que si no a mí me habría encantado estar en la tuya. Y a mí en la tuya, lo sabes. Pero bueno, yo todavía no tengo tu libro, porque... Tengo que enviar, ni los chicos, tengo que enviároslos a todos, y es que soy un desastre. Como es una autopublicación, lo estoy gestionando como puedo. Pero aquí sí que me vais a permitir que haga promoción, pero promoción del libro de Sara. Porque cuando yo hablé por primera vez con Sara de lo que me habló fue de este libro, de un proyecto que ella tenía desde hacía un montón de tiempo. Y Sara es así, porque Sara se le ocurra una barbaridad. Eso que tiene ahí Sara es el resultado de un curro brutal de muchos años para hacer un trabajo en el que además ella arriesga todo a cambio de nada, porque lo cómodo es hacer otras cosas que se hacen, ¿no? Y me parece brutal. Yo recuerdo que la primera conversación que tuvimos fue precisamente sobre el libro, ¿te acuerdas? Hace la tira de tiempo, y de lo que querías hacer y de lo que te apetecía hacer con ese proyecto, y la verdad es que es súper emocionante que el libro ya esté en la calle y que esté funcionando como está funcionando, porque es la hostia. Sí, ya llevo 1000, ya he vendido 1000. Está genial, es alucinante. He hecho una tirada de 2000, bueno, es una autopublicación, me he gastado la herencia en vida para sacar un libro de estas características porque claro, al tener esa placa, las editoriales se te acercan y entonces pues se me han acercado editoriales bastante grandes y lo típico que te preguntan, ¿no? En plan de, ¿tienes algo en mente o tienes algún proyecto? ¿Tienes no sé qué? Y hombre, pues claro, joder, si llevo trabajando en esto un chorro y te dicen, no, eso no. Eso no queremos, eso es muy caro, eso no interesa, eso no. Queremos que hables de la violación de Artemisia. Y es como de,
pues va a ser que no, ¿sabes? Entonces eso es que no sigas tanto mi trayectoria. Y al final yo, como soy bastante cabezona, pues dije, bueno, pues con editorial o sin editorial esto tiene que salir, porque para mí, como historiadora del arte y como mujer, cuando descubres que en la carrera te crees a pie juntillas, no te preguntas, ¿no? Incluso el otro día estuve haciéndole una entrevista a Semiramis González en Carne Cruda, en el programa de Carne Cruda que dirijo, en el podcast de arte. Nos preguntamos mutuamente que si nosotras en la carrera no nos había llamado la atención que no había mujeres, ¿no? Y entonces ambas dijimos que nos parecía como súper habitual, que habíamos simplemente asumido que esta era la realidad que es, y de hecho es la realidad que asumimos la mayoría de las mujeres, ¿no? Que simplemente nuestra vida académica, en cualquier ámbito de la vida, son hombres, y las mujeres pues no hemos hecho nada. Y entonces cuando tú descubres cuando descubrí que había muchísimas mujeres sepultadas, pues decidí, directamente me salió como una especie como de responsabilidad o culpabilidad o algo, como que yo tenía que hacer algo para subsanar esa asunción tan básica que había tenido, ¿no? Y entonces pues decidí embarcarme con esto, y la verdad es que estoy flipando de contenta porque ha sido un proyecto súper enriquecedor a nivel personal. He montado un equipo brutal, he trabajado con mis amigas, he conocido gente increíble, el proyecto está funcionando súper bien, y cuando fue la sorpresa que encima lo presentamos el viernes en el Thyssen, o sea, fue increíble, hicimos llenazo en el Thyssen, se hizo un sold out en 2 horas. Estuvo lleno las 2 horas que estuvimos hablando, o sea, se vendieron todas las entradas en 2 horas, y luego estuvimos 2 horas hablando con toda la gente súper entregada, fue súper emotivo, acabamos casi todos llorando de emoción, bueno, fue súper. Y ahora nada más que me queda eso, efectivamente, como ya están los envíos internacionales ya abiertos y como todos nos lo estamos gestionando, ahora sí que sí, ya voy a hacer esta semana que entra los envíos VIP, así que os irán llegando los libros a casa, pero bueno, tenéis que entender que primero yo tenía que cubrir gastos, ¿vale? Tenía que vender esos 1000 libros para cubrir gastos, para después permitirme poder regalar algunos ejemplares y poderlos enviar, porque claro, aquí todo sale del bolsillo de la Sara. Entonces pues bueno, pero eso, que muy contenta, y espero que cuando os llegue a casa os guste mucho, y ya está. Ya está, mi promo hecha. Yo estoy deseando tenerlo, la verdad, y me alegro un montón, y además que he visto el proceso más o menos de cerca, todo el proceso de tanto tiempo de curro que te has dado, y me parece alucinante. Y me parece además ejemplar. Es que yo te voy a hacer la pelota, pero es que es así. Porque hay 2 maneras de hacer las cosas: hacerlas o no hacerlas. Y Sara es de las personas que hace cosas. Y eso es, aunque pueda sonar a una frase casi cómica, no tiene nada de cómico. Hay mucha gente que prefiere dedicarse a comentar lo que las otras personas hacen. Y tiene mucho mérito. Es que eres muy grande. Yo ya te lo digo siempre, pero eres muy grande. Gracias. Yo también tengo un libro, pero la verdad es que yo estoy muy contento porque cuando me contactaron para hacer este... Ah, mira, tú tienes también el de los Absurdums por ahí. Yo el de Absurdums... Sí, yo los tengo todos. Tengo también... Vamos a sacar los libros. Mira, yo los tengo todos. Mira, yo los de Néstor los tengo aquí. Mira, aquí pero detrás. eres el afortunado porque, claro, ha tirado más empezar con el tuyo, ¿vale? He empezado con el tuyo, que mira, que está aquí el... Sí. Yo a Néstor lo tengo aquí con mira, Mary Bear. Tengo también, tengo este de Traité. Ah, qué cabrita. Sí, pero yo me los compro. Mirad cómo voy. ¿Tú te crees la vida? ¿Cómo es? Así vivo. Yo los de los Absurdums los tengo en la sección de historia del despacho, entonces no me voy a levantar a cogerlos. A mano. Yo tengo librería detrás y delante, entonces yo estoy rodeada de libros, entonces estos. Y entonces no tengo claro cuál va a ser el orden que voy a seguir. Comentasteis un día que Homo Historicus es como este, pero en historia. Entonces, más o menos, ¿no? Entonces, a lo mejor voy a terminar el tuyo, que no lo he terminado, pues es que a mí es que no me da la vida, porque sabéis que yo tengo 2 niños pequeños también, ¿no? Hay un tuit que no he escrito, o sea, os voy a contar un tuit que no se ha escrito todavía, imaginaos. Estamos ya en ese momento. Hay un tuit que me gustaría escribir en algún momento, que es precisamente sobre algo que se ha dado de repente en menos de un año. Y es que... Todos los libros de los Flucers, ¿no? No voy tanto por ahí, pero no, voy por... Nosotros llevamos ya 3 libros publicados. Cada uno de los libros tocaba algo bastante distinto, así que precisamente porque nos gusta, digamos, no estar siempre en el mismo campo, sino un poco
ir variando también para no aburrirnos en lo que hacemos. Y este libro empezamos a escribirlo en 2017. Lo publicamos en 2021, después de... creo que... sí, 2017. Después de varias reescrituras. Curiosamente, conforme íbamos reescribiéndolo, más decíamos, tenemos que darnos prisa, dentro de que es un libro que hay que escribir con paciencia, porque queremos publicarlo. Y cada vez queremos publicarlo más, porque cada vez veíamos que hacía más falta en el ambiente que se iba creando, y daba la sensación, nos daba a nosotros mismos la sensación, de que aunque la divulgación, digamos, de conceptos concretos, de momentos periódicos concretos, de procesos concretos, lo que sea, es maravillosa y hay que seguir en ello, faltaba la divulgación algo de explicar cómo se hace, o en nuestro caso la historia, cómo accedemos a la información histórica, qué errores solemos cometer o qué elementos nos encontramos por el camino que desvirtúan un poco esa visión del pasado. Y cada vez veíamos más la necesidad. Cuando conseguimos terminarlo nos quedamos muy tranquilos porque dijimos, por fin. Lo que nos pareció increíble es que en realidad al mismo tiempo se publicaron prácticamente con 1 o 2 meses de distancia, no lo sé, se publicaron el de Barroquista, que hacía algo parecido con la historia del arte, hablar de la historia del arte y no solo del arte como tal, y también el de Puto Miquel, que en realidad, claro, como es de historia, pues se parece aún más al nuestro. Se parece aún más al nuestro. Y entonces eso también quiere decir que en el ambiente había esa necesidad de explicar cómo se produce eso, cómo se hace la historia del arte, etcétera. Y, en fin, es algo que le doy vueltas y en algún momento asentaré. De hecho, el de Miquel lo tengo aquí porque estoy tomando unas notitas para una cosa, que lo tengo por aquí con el marcapágina. Está guay. No lo tengo. Está guay. Está guay. Lo que pasa es que con vuestro libro de Homo Historicus y con el de Miquel, mira, de los que acaba de sacar Sara, menos el de Javier, me los he leído todos. Pero el de Néstor es una barbaridad. Me encanta. Y me falta el de Javier, es el que me toca ahora. Es que yo le dije, tronco, tú tienes mazo de libros, me voy a comprar uno, ¿cuál me recomiendas? Y él mismo me recomendó el de cuando Colón llegó a Japón, porque es como, no sé, debe ser el que más orgulloso está y tal. Y yo quiero como, mira, y está dedicado, y me dice, creo que es el primer libro que dedico en rosa. Pues yo cuando estaba leyendo Homo Historicus, y con lo mismo con el de Miquel, yo es que me paso el tiempo leyendo y haciendo así con la cabeza. Pero me pasó con el tuyo, ¿qué te crees? El tuyo está, que me lo estoy leyendo, o sea, ya tengo, me lo estoy leyendo y está lleno de, mira, está subrayado, ¿sabes? O sea, yo lo voy subrayando y voy, mira, todo lleno de anotaciones. Qué guay. A ver, yo... En plan de, yes, Barro, yes. La verdad es que yo estoy muy contento por muchas cosas con el libro de Otra Historia del Arte, ¿no? Pero, bueno, que va por la 4ª edición, mola un montón, porque la verdad es que la gente se lo está leyendo, que es una cosa que a mí me parece genial, ¿no? Porque hay momentos al año en que la gente se compra libros, pero otra cosa es que se los lea. Como me pasa a mí, que no tengo tiempo, como me pasa a mí, que la mayoría de los libros que me compro son para cuando lo necesite lo tengo ahí, ¿no? Claro. Pero cuando me llamaron de la editorial, cuando me llamaron de Penguin para proponerme hacer el libro, todavía no había ni flujo en proyecto, ni había nada de esto, ni yo había empezado a comisariar la exposición. Fue el primer proyecto gordo que me cayó, ¿no? Y luego fue muy divertido porque cuando después de salir en la tele, después de salir en el flujo, hubo más editoriales todavía que contactaron conmigo, y en realidad había habido ya 3 editoriales que habían contactado conmigo y Penguin fue la más rápida, fueron los primeros, ¿no? Y para mí eso fue muy guay porque pensabas, joder, qué chulo, que piensen que tengo cosas interesantes que decir. Yo no lo tenía tan claro. Entonces tardé meses en tener una idea de qué quería contar. Y hablando con mi querida amiga Espido Freire, que en sus conversaciones siempre da mucha sabiduría, y hablando con Luis Pastor, y hablando con Joan Escudero, y hablando con Sara también, fui como dándole forma a lo que quería contar. Y es tal cual lo que acabas de decir, Juanje. O sea, es la idea de... Se divulga mucho de arte, se habla mucho de este artista, de esta artista, de las obras de arte en concreto, pero hay una serie de cosas que yo creo que si las explicamos tenemos un punto de partida como mejor para entender todo lo que viene después, ¿no? Y entonces al final yo lo que quería era escribir sobre la historia del arte y que lo pudiera entender cualquiera, ¿no? Y está siendo muy guay, ¿no? O sea, lo último así guay que me ha pasado con el libro es
esta misma semana, el mismo día que Sara y yo presentamos nuestros libros en nuestras ciudades, fue la comisión de cátedra de mi director de tesis. Y en esa comisión me encontré con profesores y profesoras míos y con catedráticos y catedráticas de diferentes sitios de España que después me decían, ¿qué tal va el libro? Está muy guay, está muy interesante, ¿no? Entonces, joder, que gente que sabe una barbaridad y que son el modelo académico, ¿no? Esto no es un libro académico, esto es un libro de divulgación. Te digan que qué chulo lo que haces, sigue ahí porque hace mucha falta, porque cada vez tenemos que hacer más palanca para que la historia del arte tenga la presencia que se merece, pues mola, la verdad. Una cosa que me pasó brutal, que era el motivo por el que me lo voy a poner todos así para hacer promoción. Una de las cosas que pasó el otro día en la presentación del libro fue increíble y fue que una chica venida de Alicante comentó que había comprado el libro y que, bueno, que lo había llevado al colegio de sus hijas y que entonces se lo habían empezado a rular entre profesores y que estaban haciendo diferentes proyectos en las distintas aulas. Entonces, pues el de tecnología lo estaba usando para no sé qué, la de literatura para no sé quinto, y que los pequeñitos incluso, esto fue una parte súper emocionante porque la Mónica es una amiga mía de hace 15 años, que es la que ha hecho las ilustraciones de todas las mujeres a las que no hemos conseguido encontrarle una imagen para poder sustentar su biografía, ¿no? Pues todas estas imágenes son inventadas por Mónica y los pequeñitos, los del cole, los de primaria, habían cogido, los de infantil, habían impreso las imágenes y las estaban coloreando y entonces, o sea, fue un momento súper emotivo, en plan de que habían cogido este libro y lo estaban utilizando todo el colegio en sí para hacer distintos proyectos y desde los pequeñitos hasta los mayores. O sea, fue como una cosa muy guay, fue el hecho de que no tenemos referentes las mujeres. O sea, yo mis referentes, lo dije el otro día, o sea, es que mis referentes son las Spice Girls, te quiero decir. Es que yo no tengo referentes femeninas en la historia del arte, salvo cuando llegué a quinto de carrera y conocí a Estrella de Diego. Es que es muy heavy. Entonces... bueno, pues eso, pues que estoy como súper orgullosa y bueno, y claro, y entonces ya poder además decir, joder, estoy entre todos mis compis, ¿sabes? Es que es muy guay, o sea, es que es súper, no digáis que no súper mola esto, momento. Oye, quedamos bien así en conjunto. Yo el otro día fui a presentar el libro a Burgos, al Museo de la Evolución Humana, que fue genial y se portaron de lujo. Y al día siguiente por la mañana, una profe de un cole de Burgos, del Colegio Saldaña, me dijo, ¿te puedes pasar por el cole un momento? Porque les pongo a mis alumnos en clase el fluzo y hacemos un proyecto de historia del arte y cogemos los clips del fluzo y yo creo que les haría ilusión que te pasaras. Y allá que me fui. Y al final es que fue como una fiesta, porque los alumnos de secundaria y bachillerato se ven el programa, les mola un montón, se han leído trozos de mi libro, la profe de plástica usa cosas del libro para clase. Al final firmé a varios profesores y profesoras del cole, les firmé el libro, o sea, fue como muy guay, ¿no? Y yo creo que es interesante, independientemente de que, evidentemente, sabemos perfectamente que tenemos nuestras limitaciones como cualquier ser humano, ¿no? Y yo desde luego no pretendo ser más listo que nadie, pero yo creo que lo que está pasando ahora mismo con la divulgación en humanidades, en historia del arte, es muy importante, porque estamos naturalizando que de determinadas disciplinas se hable con pasión y se hable a un nivel social que no sea necesariamente el debate académico, que es otra cosa y que es muy necesaria también y que es muy importante, pero que también tiene que haber un debate en la sociedad, ¿no? Y tú ver que una profe de historia del arte de un cole o de un instituto o de una facultad se lee tu libro y lo usa, o el de Sara, o que me dicen, jo, Sara, es que mola un montón, me he comprado el libro de Sara, tal. Es muy guay, yo creo que es genial, es muy bonito ser parte de eso, sobre todo porque al final, con Sara a la cabeza, que es la pionera y que siempre va en vanguardia, lo que estamos haciendo es hacer un hueco para una disciplina que en nuestro país está increíblemente maltratada, ¿no? Que es la historia del arte. Y hay gente que es lo suficientemente miope como para no darse cuenta de que Sara nos representa a todos y a todas en la profesión. Y es brutal eso. Entonces, claro. Bueno, a ver, yo quería preguntaros, ¿a vosotros también os han preguntado rollo de la preguntaba para los tres, ¿qué habéis estudiado para hacer divulgación? A mí me lo han preguntado, en plan de, oye, ¿dónde te has formado para hacer lo que haces? Sí, y cuando les dices que en la uni algunos se decepcionan, ¿no? En plan, yo pensaba que iba a ser más divertido. No, más que preguntar por la formación, el cómo se, o sea, sí, cómo se claro, divulgador, o sea, sí, pero ¿qué has ahí? estudiado para hacer divulgación o eso? ¿Cómo
o yo también quiero tener un canal, o tener un Twitter potente, o un Instagram, no sé qué, o sea, en plan de dónde has aprendido, ¿no? O sea, cómo lo has hecho. Sí, no, al final hemos dado algunas charlas, sobre todo en la Facultad de Letras de Murcia, sobre alumnos de historia, sobre eso, el tema de la divulgación. Y bueno, pues hablamos un poco de nuestra experiencia y respondemos las preguntas, pero siempre dejando claro que la divulgación, pues también es un campo complicado, no es el más sencillo de las áreas profesionales. Ya. Bueno, pues en fin, si queréis decir algo así como cierre, pues antes de chapar, de bajar la persiana, es el momento. ¿Y cuándo va a ser la presentación en Murcia? Yo encantado de ir, y Sara seguro que también. Sí, yo me apetece un montón, de hecho voy, pero voy para hacer una cosa súper chula sobre el cómic. Oh, qué guay. Sí, voy para hablar sobre el arte de los villanos. Y voy a ir a Comicteca, ¿se llama? ¿En Murcia? Sí, la Biblioteca Regional. Sí, voy a ir ahí. Creo que voy en abril para eso. Así que os avisaré. Sí. Yo no, como Sara... No voy a un fin, estoy viendo ahora mismo. El 18 y 19 de marzo. pues no queda nada. Es que parezco la Piqué. Mirar, los verdes son viajes. Qué guay. Vale, 18 y 19 de marzo. O sea, Pues oye, a lo mejor si encuentro un sitio donde presentar el libro, pues aprovecho el viaje. Mola. El sábado a lo mejor. Preguntaré por ahí. ¿Y Miguel Ángel? Yo, como sabéis, tengo pendiente desde el principio de la pandemia un viaje a Murcia. Es tremendo porque una de las cosas, cuando estalla la pandemia, yo tenía un montón de cosas montadas. Y varias muy grandes. De hecho, me hace mucha gracia cuando hay gente que piensa que esto de la divulgación en redes, que nos vino muy bien la pandemia. A mí la pandemia me cortó proyectos muy gordos, pero muy gordos, muy gordos. Y una de las cosas guays era ir al Ecos Festival con Jorge Losana, que teníamos previsto estar por ahí unos días en el Festival de Música Antigua y conocer bien Murcia, porque, como sabéis, que no sé si todo el mundo lo sabe, yo tengo sangre murciana. Mi segundo apellido es murciano, Vera. Y yo solo he estado una vez en la Comunidad de Murcia, era muy pequeñito, estuve en Cartagena y solo recuerdo el calor. Y el submarino de Isaac Peral. Esas dos cosas recuerdo yo. Tengo abuelo murciano y que además encima veraneo allí todos mis veranos. O sea, yo necesito pasar por vuestra tierra sí o sí, mínimo un mesecito al año. O sea que yo sí. O sea que se confirma que el componente murciano es fundamental en el condensador de flujo. El lobby murciano. Pues bueno, como siempre, muchísimas gracias por venir aquí a pasar el rato con nosotros. Siempre se aprende un montón y es maravilloso traer a gente que te nutre de cosas que eres absolutamente ignorante. Muchas gracias por venir y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. A todo el mundo que ha estado por ahí, muchas gracias por estar en este programa. Recordemos, David, ¿qué pasa el jueves? El jueves a las 10 nos vemos en la 2 de Televisión Española. Y el domingo a las 7 de la tarde, como siempre, en nuestro Merienda Azul. Eso es. Ha habido un par de preguntas que han sido referentes a cómo se hace el programa y tal. Lo que os invito es, como el programa estaba dedicado sobre todo a la parte del arte y a hablar con Sara y con Barroquista, la semana que viene volveremos a hacer un programa, volverá otra persona, pero al principio del programa podemos comentar algunas de las cosas que habéis dicho de, bueno, cómo es el trabajo dentro del programa, aunque en realidad ya hemos ido hablando algunas otras veces de eso. Sin más, muchas gracias y bueno, nos vemos pronto. Un saludo.